Bienvenidos a un nuevo video de visualización de datos con R y ggplot2. Vamos a ver el paso a paso para construir la infografía que tienen en pantalla, la cual está elaborada en base a las encuestas del Latinobarómetro del año 2020 y del año 2023. Aprenderemos a generar una paleta de colores que nos facilite el proceso de diseño, a realizar mapas en R y a manipular las etiquetas y todas las flexibilidades estéticas que nos brinda ggplot2 y sus amigos, como ggtext y patchwork para el pegado de los gráficos. El script que se desarrolla en el video y las bases están disponibles en el enlace de GitHub de la descripción del video. Así que comencemos. Pues como ven es una visualización como tipo infografía, es pues como bastante compuesta, digamos. Ahí como pueden ver pues hay 4 gráficos, ahí lo están viendo en pantalla en este momento. Bueno, un gráfico de barras clásico, un mapa, ¿sí? Vamos a hacer un mapa. Acá tienen otro gráfico de barras que tiene unas particularidades respecto a las etiquetas, ¿sí? Como pueden ver, las etiquetas están adentro del gráfico y pues aparece también el texto de los porcentajes. Y esta es una manera de hacer como gráficos comparados que pues no se utiliza mucho, pero que creo que es bastante útil, ¿sí? Ahí lo que hacemos es comparar el porcentaje de aprobación por parte de hombres y por parte de mujeres. Obviamente para hacer esto pues hubo un procesamiento de 2 bases de datos de Latinobarómetro, o sea, la primera es la que hemos venido trabajando, la de 2023, y como para hacer el análisis comparado en el tiempo, que son estos gráficos de abajo, yo hice un procesamiento con la base del 2020. El procesamiento para llegar a las bases de datos, que son las que efectivamente vamos a utilizar, que son las que les pasé, yo igual les voy a pasar ese script con el procesamiento de las bases, o sea, a partir de las bases originales, qué fue lo que tuve que hacer con los datos para pues, poder generar como los datos en el orden y como yo los necesitaba. Pero pues en principio no hay ningún comando extraño respecto a lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Simplemente pues manipular una base de datos, filtrarla, generar algún group by, ¿sí? Cosas que hemos ido haciendo, que pues en principio ustedes están en capacidad de hacerlo. Bueno, entonces esta es la visualización que vamos a replicar, ¿sí? ¿Por qué hago énfasis en esto de que no es tan... O sea, ¿por qué me parece que cambiar la visualización no va a generar un problema en términos de, ay, pero yo quería hacer un gráfico de dispersión o, bueno, ese tipo de cosas? Porque al final lo que nosotros hacemos ahorita es como trabajar mucho en el diseño del gráfico, ¿sí? Dense en cuenta que pues hasta ahora los gráficos que nosotros habíamos hecho eran un fondo gris con las barras grises y pues eso era todo lo que habíamos hecho, ¿no? Entonces, pues por un lado es seguirle como la intuición al R, pues al ggplot, de cómo es que trabaja ggplot. Vamos a trabajar con algunas extensiones de ggplot, es decir, algunas librerías que lo que hacen es complementar a ggplot para hacer algunas cositas, como por ejemplo esto que ven acá en el texto, ¿sí? Dense en cuenta que ahí como que los títulos, pues a mí me vinculan con los puntos que están abajo y pues yo puedo hacer una relación ahí sin tener una etiqueta acá al costado que dice hombres azul y mujeres rojo. Por ejemplo, pegar gráficos, ¿sí? Esa es otra cosa que no es tan sencilla. O sea, pues es sencillo cuando no tiene la extensión de ggplot, pero sin la extensión, una extensión que se llama patchwork, pues yo no podría hacer tan simple esto que estamos viendo en este momento de pegar gráficos. O por ejemplo, esta rosa de los vientos, también eso pues lo permite una extensión que han diseñado para la visualización de información geográfica en ggplot. Entonces, el punto es que, por ejemplo, si nosotros decimos, bueno, quiero que estos puntos en realidad no sean círculos, sino que sean cuadrados, entonces, pues, si el día de mañana yo tengo un gráfico de dispersión, donde pues efectivamente hay puntos, y yo quiero que los puntos no sean círculos, sino cuadrados, el comando es exactamente el mismo, ¿sí? Entonces, por eso es que, como que no, o sea, no me asusta que la visualización cambie, y en realidad la idea es transmitirles a ustedes la tranquilidad, que si ustedes en general saben, bueno, cómo definir un color, cómo definir el tipo de línea, cómo definir el tipo de puntos que quieren, cómo generar una paleta de colores, pues en principio ustedes no van a tener problemas al momento de replicar el gráfico con otro tipo de gráfico, ¿sí? Entonces, pues, por eso es que estamos haciendo este gráfico, que pues si ustedes tratan de recordar, es lo primero que hicimos o sea, estamos utilizando las bases de la primera clase que tuvimos, y esta fue una de las primeras visualizaciones que hicimos en la clase 2, solo que pues ahora tiene un poco más de diseño. Bueno, entonces eso es lo único que tenía que agregar para empezar. No, pues cualquier cosa me interrumpen, ya saben, y pues vamos a empezar entonces ahora sí con el script, ¿sí? Dentro del material que yo les pasé, entonces hay uno que se llama script, ¿cómo se llama? Script clase 5, ¿sí? Entonces como que, es decir, yo voy a ceñirme a partir de ese script. En principio el script tiene todo lo que necesitamos para poder pues replicar estas visualizaciones, pero si tenemos algún problema, entonces asegúrense de ir a pues utilizar ese script como por las dudas, ¿sí? O sea, que lo tengan ahí de referencia. Si no, obviamente si hay problemas, algo que no sale, pues ustedes me dicen y pues compartimos pantalla y lo solucionamos, ¿sí? Como siempre. Pero entonces como que tengan ese script ahí abierto, es decir, yo sé que no está comentado, yo sé que no está como tan intuitivo lo que tenemos ahí, pero pues en general vamos a seguir como esos comandos, yo me voy a ceñir por esos comandos. Lo que vamos a hacer es que vamos a explicar cada comando. Entonces, como siempre, vamos a hacer limpieza del ambiente de trabajo, aunque pues en este caso yo no tengo nada en mi ambiente de trabajo, ¿sí? Limpieza del ambiente de trabajo.
Y entonces rm list igual ls, abrir paréntesis y control enter, ¿no? Bien. Vamos ahora con el directorio de trabajo. Yo, en mi caso particular, pues mi directorio de trabajo es este que está por acá. Sí, es este. Entonces voy a darle control L, selecciono esa ruta, control C. Me voy al R y hago set wd, entre comillas, pego eso y modificamos los slash. Ahí lo ejecuto, listo. Ahora, respecto a las librerías, bueno, como ustedes ven en este documento que yo les pasé, hay varias librerías. No vamos a ejecutar, o sea, pueden ejecutar todas las instalaciones. Lo único que les voy a pedir que no ejecuten todavía, o bueno, no sé si ya lo ejecutaron, es el comando ese que dice extra font, font import. ¿Por qué? Porque ese comando tiene, lo que hace es importar las librerías de, que están almacenados en su Windows, ¿sí? Perdón, las fuentes. Importar los tipos de fuente, ¿sí? Times New Roman, Calibri, bueno, todos los tipos de fuente. Y ese proceso se demora un poquito, entonces lo vamos a hacer en una pausa, en una de las pausas, ¿sí? Lo dejamos corriendo y nos vamos a la pausa. Entonces, por ahora, este install.packages, entre comillas, SF, eso es de Simple Feature, es para hacer mapas, ¿sí? Install.packages, entre comillas, Hisco R, es un paquete que sirve para, o sea, tiene ya precargadas unos tipos de mapas, ¿sí? unos archivos con la información geográfica. En principio, este pues no lo necesitamos porque ya la información geográfica está en una de las bases que yo les pasé, pero pues igual como que lo instalamos para ver más o menos cómo se usa, porque pues eso fue lo que yo usé para generar ese archivo que ya tiene la información geográfica. Install.packages, entre comillas, ggtext, ¿sí? Que lo que me permite es hacer algunas cositas con el texto, por ejemplo, ese cambio en los colores en el título me lo permite hacer este paquete. Install.packages, ggspatial es justamente una extensión que me permite a mí generar algunas cuestiones importantes al momento de hacer mapas, que pues, o sea, para mí no son tan importantes, pero para una persona pues del mundo de la geografía sí son súper importantes, es decir, uno tiene que sí o sí poner una rosa de los vientos, en este caso no puse la escala, pero pues también piden la escala, en fin. Y Patchwork es la librería que nos permite pegar, o sea, hacer esta manipulación de pegar los gráficos como para generar tipo la infografía final que vamos a hacer. Finalmente, install.packages extra font, esta es como les digo para trabajar con lo de los tipos de fuente, los distintos tipos, o sea, cambiarle la fuente a nuestro gráfico, así que no sea esa letra por defecto que creo que es Arial, que pues todo bien con Arial, pero pues no es muy bonita. Este comando de extra font, font import, como les digo, lo vamos a ejecutar en una de las pausas porque se nos puede demorar un poquito en la carga de todas esas fuentes, tipos de fuentes. Por favor, hagan estos procesos de instalación, ¿sí? Estos 5 paquetes, 6 paquetes, no deberían tener errores, pero si tienen errores, pues ahí vemos cuál puede ser el error. Y en todo caso, si definitivamente hay errores, como por ejemplo Giscover puede ser uno que genere errores, no importa, porque no nos va a hacer falta este. El que puede generar errores también, que pues depende del tipo de computador, en algunas Mac genera problemas, es este SF. Entonces, si tienen problemas con ese, pues bueno, la verdad, si es Mac, vamos a tener serios problemas y quizá una limitación para poder hacer el mapa. Pero si no tienen problema, pues todo bien. Con el resto, pues no deberían tener problemas, son simplemente librerías pues bastante livianas. Voy a esperar 2 minutos o 1 minuto y medio o hasta que me den el sí de que tienen todo instalado y ya pues avanzamos con el código. O sea, los que ya instalaron eso, hagan la activación de las librerías. Entonces, library, vamos a activar tidyverse como siempre, que pues esta yo sé que ya la tienen instalada. Vamos a activar el Hisco R, ¿sí? Vamos a activar ggtext, ¿sí? Vamos a activar library ggspatial, vamos a hacer el library de patchwork y vamos a hacer el library de extra font, ¿sí? Eso es lo que necesitamos por ahora. O sea, no es que lo vamos a usar todo ya, pero pues es lo que necesitamos para la visualización del día de hoy. Entonces ahí se está activando mi R, ya se activó, un poco lento el tidyverse. No se preocupen si no les genera como ningún tipo de enunciado. Algunos tienen enunciados, otros no, ¿sí? Entonces, pues si de repente no les sale ningún aviso de que, por ejemplo, extra font sí tiene enunciado, el resto creo que no tienen enunciados. Entonces, bueno, pues por ese lado es todo lo que necesitamos. Vamos a cargar los archivos. Lo que yo les pasé fueron archivos tipo rdata, entonces tenemos que cargarlo con este load, ¿sí? Entonces acá en file voy a especificar base final, es uno de los archivos que tenemos que utilizar, basefinal.rdata. Si ustedes lo ejecutan, se les carga con ese nombre de T minúscula, final con la F en mayúscula, 105 observaciones y 8 variables. Y el otro que tenemos que cargar es file, entre comillas, data mapa, ¿sí? Creo que se llama así, ahí está, datamapa.rdata. Y tiene solo 18 observaciones y 13 variables. De hecho, mapa es algo que se derivó de T final
y después le pegué la información geográfica de cada país, ¿sí? Entonces, pues, como les digo, la construcción de esas dos bases, yo les envío el código comentado diciéndoles, miren, así se construyeron las dos bases. Empecemos por la visualización del mapa, ¿sí? Lo que vamos a hacer es que vamos a generar como los bocetos de las visualizaciones, después los pegamos y después los exportamos, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo paso a paso cómo es que de un boceto paso a algo que pues está un poco más bonito, ¿sí? Ay, muchacho, esperen que es que tengo un gato y el muchacho se atraviesa y empieza a escribir en el teclado. Ahí está. Bien, entonces, vamos a empezar con el mapa. Hay una parte del script que dice G1, ¿sí? Después de una textura, después de eso lo vamos a desarrollar ahorita, pero primero es como para que vayan viendo cómo es que generamos el mapa. Entonces, mapa, control shift M, siempre que hacemos un gráfico con ggplot, pues partimos de una base de datos. En este caso, la particularidad que hay es que esa base de datos contiene la información geográfica de los países, ¿sí? Entonces, mapa, ggplot, dense en cuenta que acá en ggplot yo en este caso no especifico nada. O sea, nosotros normalmente ahí especificábamos el aesthetics, que me definía a mí como cuestiones de los ejes. Bueno, ¿qué pasa? Cuando yo tengo información geográfica, ya el ggplot está en la capacidad de decir, ah, esto que me pasaste tiene información geográfica. Entonces, después ponemos un más y vamos a decir geom SF y nada más, dense en cuenta, no hacemos nada más, solo eso, ¿sí? Solo le damos solo ponemos eso por ahora. Si le doy control enter a eso, me sale el boceto del mapa, ¿sí? Sin nada más, o sea, solo el mapa de Latinoamérica, de los países que están incluidos en Latinobarómetro, ¿sí? Dense en cuenta, o sea, pues simplemente ya, cuando está esa variable que les digo que es el polígono, la geometría, ya automáticamente el R sabe que tiene que dibujar ese mapa utilizando este geom SF. ¿A todos nos salió o hay alguien que esté con problemas para hacer esta visualización? Sí, salió bien. Ok, bueno, listo. Entonces ahora, o sea, como yo esto prácticamente pues no tengo que definir eje X, eje Y, lo que tengo que definir es lo que quiero que vaya adentro del mapa. Entonces, en este caso, mapping, o el color, ¿sí? Como pues el relleno de los países lo quiero colorear en función de una variable. Entonces voy a decir mapping aesthetics, y acá entonces voy a decir que el fill, o sea, el relleno, esté en función de la variable que se llama frec_rel. Esta variable frec_rel es justamente la frecuencia relativa del porcentaje de acuerdo con la afirmación. La democracia puede tener sus problemas, pero es el mejor sistema de gobierno. Eso es lo que tiene esa variable frec_rel, el porcentaje de acuerdo por país. Que si se acuerdan, cuando nosotros hicimos el módulo 2, justamente esa fue la variable que trabajamos. Dijimos, vamos a ver, vamos a transformar de los que estaban muy de acuerdo y acuerdo, que queden solo en una categoría que sea acuerdo, y después los que estaban muy en desacuerdo y desacuerdo en una que quede desacuerdo. Eso fue lo que hicimos, ¿sí? Si más o menos hacen memoria, pues si no, todo bien, o sea, confíen en mí, que eso es lo que tiene esa variable. Si ejecutamos esto, van a ver que ahora pues simplemente se rellena el color de los países, o sea, se le pone un color azul, ¿sí? En este caso, pues el azul claro quiere decir valores más altos en esa variable, y entre azul más oscuro quiere decir valores más bajos en esa variable. Entonces, todo bien con este azul, ¿sí? Pues es el color que por defecto pone el R, pero pues yo puedo querer justamente otro tipo de colores, sí puedo querer otro tipo de, otra paleta, otras escalas de colores para hacer la visualización que estamos viendo. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a crear justamente una paleta, nuestra paleta, a partir de la cual se va a generar el color que está dentro del mapa. Ahora, lo de nuestra paleta es entre comillas, porque en realidad vamos a utilizar una paleta que ya está como predefinida en el R, solo que pues nosotros decimos, bueno, quiero usar esta paleta y quiero que la utilices dentro de la visualización, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer, teniendo en cuenta eso que les acabo de decir, es justamente pues crear esa paleta. Bueno, yo lo que voy a hacer es que dense en cuenta que acá en este frec_rel hay como unos quiebres, o sea, me aparece 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, o sea, me aparecen como, pues sí, como quiebres a partir de los cuales el color va cambiando. Entonces, como que lo que nosotros tenemos que hacer ahorita para definir esta paleta de colores es justamente definir cuántos quiebres o qué quiebres queremos, ¿sí? Entonces, lo que voy a decir es, voy a crear un objeto que se llame breaks, ¿sí? Como de quiebres, y esto va a ser igual a que, ay, me falta un paquete, les pido disculpas, hagan esta instalación, install.packages y entre comillas class, así class en minúscula, int con la i en mayúscula, class int. Esta también es una librería liviana, así que no se va a demorar mucho en activarse o en instalarse. Entonces, pues me dicen, por favor. Ok, Iván. ¿El resto todo bien? Me sale que dice que está cargado. Dice restarting R prior to install is highly recommended. Ah, o sea, ¿crees que puede estar cargado? Si te dice eso, dile que no. Pero pues si consideras que está cargado, que puede estar cargado, pues revisan package si está class int. Ah, ok. Momentico. Sí, ya está. Solo lo tengo que hacer correr, ¿cierto? Entonces sería solo activarlo. Bueno, listo. ¿El resto, Mario y Rosana? Sí, ya cargó. Bueno, listo. Entonces,
En el breaks, entonces vamos a utilizar una función de class int que se llama class intervals, ¿sí? Class intervals, donde yo, ¿qué es lo que especifico ahí? Especifico primero la variable a partir de la cual yo quiero que cree los intervalos. Entonces, en este caso, esa variable está en mapa, pesos, frec rel, ¿sí? Ahí está la variable. En n es como yo cuántos intervalos quiero, ¿sí? O sea, cuántos cortes quiero. Esto es bastante arbitrario, o sea, pues yo normalmente siempre trabajo con 6, entre 6 y 8, ¿sí? Yo pongo, en este caso, por ejemplo, 8. Y en realidad eso no es tan importante, o sea, pues salvo que ustedes tengan alguna particularidad especial con el color, ¿sí? Pero yo acá en Style elijo una opción que es Pretty. ¿Por qué elijo esta opción? Porque lo que hace Pretty es como decirme, mira, dada la distribución de tu variable, yo creo que lo mejor respecto a cortes es tener 6 cortes o tener 12 cortes, ¿sí? Es como que él hace un análisis y se queda con su opción, ¿sí? Es como que este 8 sirve para que tenga una referencia, pero al final él me dice, no, mira, dada esa referencia que tú me das, mejor hacer 9 cortes, ¿sí? Entonces, si ustedes ejecutan eso, control enter, hay que dar un breaks, que es una lista que tiene 2 elementos. Entonces, yo voy a llamar breaks, ¿sí? Control enter, y dense en cuenta que, o lo despliego acá, por un lado tiene la variable, ¿sí? Que son los 18 valores de la variable, y por otro lado tiene este BRKS, ¿sí? Que justamente son los puntos de quiebre que él generó. Entonces yo voy a decir que breaks va a ser solamente esos puntos de quiebre. Entonces breaks va a ser igual a breaks pesos BRKS, ¿sí? Me voy a quedar solamente con esos puntos de quiebre, que en este caso eligió 9. O sea, si ustedes ven ahora, después de ejecutar eso, tenemos en breaks un elemento que tiene 9 observaciones, o sea, un vector que tiene 9 elementos, ¿sí? Hasta acá, pues todo bien, no hemos hecho nada extraño, ¿no? ¿Algún problema? Bueno, No. entonces vamos a definir ahora los colores, ¿sí? Los colores, ¿cómo los definimos? Los colores, vamos a utilizar algo que se llama hcl.colors, ¿sí? Esa es la función que vamos a utilizar para trabajar con los colores. ¿Qué es lo que tengo que definir acá? En n defino el número de colores que yo quiero. En este caso vamos a pedir un color por cada uno de los quiebres que tenemos en breaks. Entonces yo voy a pedirle length de breaks, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Y por otro lado, en palette, o sea, lo otro que tengo que decirle es qué paleta de colores quiero. Entonces yo en este caso utilicé earth, ¿sí? Pero pues ahí vamos a ver un poco cómo o qué alternativas tengo en términos de paletas de colores. Alternativas en términos de paletas de colores, yo las puedo ver acá, hcl.pals, ¿sí? Si le doy control enter a eso, sin nada más, ustedes ahí tienen un conjunto de paletas, o sea, los nombres de las paletas, que pues esos son justamente los tipos de paletas que hay. Si quieren saber cuáles son estas paletas, pues ustedes simplemente googlean hcl.pals, hcl.palsr, y ahí les va a salir como un paleta de colores, porque me aparece, normalmente aparece en inglés, ahora me apareció en español, pero es este documento, ¿sí? Donde justamente acá abajo, miren, estas son las paletas que están disponibles, ¿sí? Entonces yo en este caso decidí trabajar con esta de acá, con Earth, ¿sí? Si ustedes quieren trabajar otra paleta, pues adelante, están en todo su derecho de trabajar cualquier paleta que ustedes quieran. Así que pues bueno, es para que sepan que pues eso me puede ayudar. Y acá en lo que yo les pasé, este documento que tengo en este momento abierto es el que yo les pasé al final en el Classroom, que dice pues que este también puede ser útil. Acá abajo creo que están también las paletas. Algunas paletas, ¿sí? Hay menos paletas de las que realmente hay. Entonces pues como que también les puede servir de referencia. Pero bueno, pues así es como yo trabajo generalmente con las paletas. Yo no me salgo de esas paletas que me da la opción LR. Si ustedes quisieran explorar más paletas, hay librerías que contienen paletas, ¿sí? Colores específicos. Entonces, quizá, pues si ustedes hacen una exploración de colores en R, seguro les va a salir un montón de material. Y librerías que fácilmente pueden implementar para seleccionar unos tipos de colores que ustedes quieran. Entonces, bueno, yo simplemente pues utilizo esta de colores Earth, donde ¿qué me va a crear esto? Me va a crear un vector que tiene 9 elementos y cada uno de los elementos es el color en hexadecimal, ¿sí? Hay una función, creo que, a ver, scales, 2 puntos, no, scale, ay no, ahorita en la pausa investigo cuál es la función que me permite a mí como ver las paletas antes de, o sea, scales, esta, scales, 2 puntos, y hay una que se llama show color, a ver, no está por acá. A ver, show col, creo que es. Y yo acá pongo colores, a ver si funciona. No, bueno. Ahorita investigo bien cómo es esta función que me permite ver como los colorcitos acá en el R, en el visualizador gráfico, antes de seleccionarla, ¿sí? Como para que ustedes puedan, en llegado caso, no tener que googlear, sino estar viendo ahí en el R qué es lo que quieren. Ah, sí, miren, es esta función. Scales creo que ya está por defecto en el R, 2 puntos, y esta función showCall me muestra justamente los colores que voy a utilizar, ¿sí? Entonces, para que lo tengan ahí presente, que pues les puede ser útil. Bien, ahora, ¿qué pasa? O sea, dense en cuenta, la variable nuestra, si bien son poquitas observaciones, son 18 observaciones nomás, es decir, tengo 18 datos, 18 valores numéricos, donde cada valor numérico le corresponde un color.
¿sí? Es decir, en principio son poquitos datos. Yo, por ejemplo, podría tener un dato de 0.45 y de 0.47, ¿no? O sea, podría tener dos datos que están así muy cerquita. En ese escenario, teniendo solamente 9 colores, que es lo que tenemos en este momento acá, ¿sí? Yo podría, o sea, el R podría darle el mismo color a 0.45 y 0.47, darle la misma tonalidad. ¿Por qué? Porque pues realmente la varianza de los colores no alcanza a describir la varianza de los datos, ¿sí? Entonces ahí tengo como cierta limitación. Entonces lo que normalmente se hace es crear una textura de colores, que es a partir de estos colores base, incrementar la densidad de colores o la densidad de tonos entre este y este, entre este y este, y entre los distintos colores, de manera que yo tenga mucha más variación en el color al momento de graficar, por ejemplo, 0.45 con 0.47 y que se note que hay una distinción ahí, ¿sí? Entonces, a eso le vamos a decir textura. Y esa textura va a ser de la siguiente forma. Color RAM Palette, eso ya está incorporado dentro del R, ¿sí? Color RAM Palette, ahí simplemente especifico en colors, que yo quiero que utilice colores, ¿sí? Que es el objeto que ya tiene los colores. Y acá por fuera del paréntesis voy a abrir un paréntesis y le voy a decir cuántos colores quiero. Yo normalmente estas texturas las genero con 600 colores, ¿sí? Entonces si yo ejecuto eso de textura, van a ver que textura ahora es un vector también, solo que contiene 600 elementos, ¿sí? Y dense cuenta que el primer elemento es justamente el primero que está ahí al lado, ¿sí? Ahí arriba. Entonces veamos acá con Scales Show Color nuevamente, solo que en lugar de decirle colores, le voy a decir textura. Y antes de ejecutarlo, ejecuten esto de labels igual a false. O pongan ese argumento porque si no como que los nombres, dense en cuenta que los cuadraditos tienen los nombres de los colores, con labels false le dijo que no lo ponga y de esa manera me muestra, dense en cuenta, esto fue lo que creamos, ¿sí? Entonces un montón de cuadraditos que lo que hacen es como generar mayor varianza entre el color, pues, o sea, es algo relativo, ¿no? Es decir, ustedes pueden decir, no, pero realmente esa tonalidad es toda exactamente igual, bueno, pues eso fue lo que hizo en este caso, y pues me puede servir para cuando tengo quizá no solo 18 observaciones, sino cuando tengo, no sé, 4000 observaciones y quiero hacer un gráfico de dispersión con los puntos a partir de cierto color y necesito algo así. Entonces de esta manera generamos nuestra paleta. Ya esta es nuestra paleta, ¿sí? Entonces ahora le voy a pedir al R que coloree el mapa a partir de esta paleta. ¿Hasta aquí todo bien? ¿O alguien con algún problema en la generación de esta paleta de colores? Bien. Bueno, entonces acá en Geom SF simplemente voy a decir más, ¿sí? Acuérdense que dentro del ggplot, una vez que uno entra a ggplot, todos los comandos que se agregan, todas las capas que se agregan con más. Y entonces yo voy a decir scale fill gradient n, ¿sí? Vamos a utilizar este comando. Este comando es porque como que yo le estoy dando una paleta de colores donde hay n colores, ¿sí? Entonces por eso es que le doy esto del gradiente n. Ahí simplemente tengo que especificar. O sea, puedo especificar muchas cosas. Por ejemplo, yo acá en name puedo especificar, por ejemplo, porcentaje de acuerdo, ¿no? Digamos que ese es lo que estoy coloreando. Porcentaje de acuerdo con la afirmación esa de la tolerancia, o perdón, de la democracia puede tener sus problemas, pero es el mejor sistema de gobierno. Además del name, o sea, lo importante acá es especificar los colores. Colors tiene que ser igual a ¿qué? Igual a textura, ¿sí? Si nosotros hacemos esto, dense en cuenta que lo que va a hacer es que va a colorear pues a partir de estos colores de la paleta Earth. Y además me va a poner la etiqueta, ¿sí? Dense cuenta, acá está la etiqueta, y aparece con ese nombre, o sea, aparece con el nombre que yo especifiqué acá dentro del Scale Fill Gradient N, ¿sí? Entonces, pues nosotros en este caso no vamos a incorporar esta paleta, porque de alguna manera esta paleta está incorporada en el gráfico de al lado, ¿sí? En el gráfico de al lado yo puedo ver justamente como, o hacer una relación entre gráficos y decir, acá pues más azul, mayor tolerancia, más café, menor tolerancia, ¿no? Entonces, por eso es que no vamos a incorporar esta paleta, porque al final pues nos quita espacio, pero si quisieran incorporarla, pues bueno, así la pueden manipular un poquito. Bien, ¿cómo seguimos? O sea, ¿qué es lo que pues tenemos que seguir haciendo para nuestro gráfico? Como yo no quiero esta paleta, o sea, yo no quiero que esto aparezca, entonces acá dentro del Geom SF, después del paréntesis del AES, ¿sí? O sea, dentro del Geom SF, pero por fuera del AES, voy a especificar lo siguiente, shown.legend igual a f de false, para que de esa manera quite ese letrero que tiene ahí, ¿sí? Entonces ahí ya lo quité. Ahora, puedo querer, agreguemos de una vez la rosa de los vientos, ¿sí? Entonces, esa rosa de los vientos la puedo agregar con una función que está dentro del paquete ggspatial. Entonces vamos a decir annotation, north arrow, ¿sí? Ese es el comando. Ahora, dentro de annotation north arrow, entonces lo primero que uno suele especificar es en dónde quiero que esté, location. Y acá tengo 4 alternativas. Si yo le digo tr, a ver, vamos a ver si no se demora mucho en la ejecución. La pone en la parte superior derecha, top right, ¿sí? Si yo le pido BR, sería bottom right, o sea, en la parte inferior derecha, ¿sí? Dense en cuenta, ahí la va a poner. Si yo le pido bottom left, o sea, BL,
Entonces, pues lo mismo, abajo a la izquierda. Y por último, pues TL arriba a la derecha. Perdón, arriba a la izquierda, TL. Entonces, pues obviamente eso está en función de cómo está distribuido su mapa. Obviamente yo esta opción de TL pues no me sirve mucho porque queda sobre México. ¿Sí? Es como que pues, se va a solapar ahí con el país. De hecho, por eso creo que se está demorando tanto. Es como que seguro está haciendo como una expansión del eje para poder hacerlo. Entonces, pues la mejor opción que yo encontré podría ser esta que tenemos en este momento de abajo, de bottom left. Yo lo puse pues top right. Entonces ustedes decidan dónde lo quieren poner, con lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo otro que pues, yo quisiera especificar? Dense cuenta que esa no es la rosa de los vientos que ustedes están viendo en este caso. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es que voy a pedirle un tamaño de ancho y de alto. Entonces, width. Y hay una particularidad del R, que es que muchas veces cuando uno quiere añadir este tipo como de detalles, ellos tienen como una unidad propia del ggplot que se llama unit, o que uno la especifica así, con unit. Entonces, una unit, lo primero que especifica es como la dimensión. En este caso yo puse como 0.6. Y después, entre comillas, tienen las alternativas de qué unidades utilizar. ¿Sí? Entonces yo en este caso voy a utilizar centímetros. ¿Sí? Entonces de esa manera, pues lo que yo hago es achicar el ancho. Y achico de una vez el alto. O pues especifico algo del alto. Acá entonces unit. Y yo le puse 0.7 centímetros. ¿Sí? Entonces si ejecutamos eso, van a ver que, bueno, ya tiene una forma quizá más afín a lo que estamos buscando. Nos falta especificar como el tipo ¿El tipo de qué? El tipo de flecha que quiero. Entonces, yo la flecha que elegí, ahí tienen varias, miren, North Arrow Fancy Orientering, North Arrow Minimal, North Arrow Nautical y North Arrow Orientering, debe ser la que está por defecto. Yo voy a elegir esta North Arrow Fancy Orientering. Bórrenle los paréntesis que se les ponen al final. ¿Sí? Simplemente North Arrow Fancy Orientering. Si especificamos de nuevo eso, pues ya tenemos lo que sería nuestra rosa de los vientos que nosotros queríamos. Si quieren otra, pues prueben ahí los otros estilos que hay y prueben si más o menos les queda bien. Perdón, una pregunta. Dime. ¿Por qué se le borran los paréntesis? Porque lo que pasa es que tú, o sea, North Arrow Fancy Orientering es en sí mismo un tipo de, o una función, ¿sí? Entonces yo acá podría decirle, por ejemplo, que, no sé, que el relleno sea, o sea, no sé si esto va a funcionar bien, pero podría decirle red, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, Ajá. si ejecuto eso, Ok. vamos a ver si la colorea de rojo o qué es lo que me hace. Es decir, como que la utilización de este North Arrow Fancy Orientering como que podría ser por fuera de la annotation arrow. Pero entonces lo que yo digo es no, o sea, quiero simplemente que mantengas el estilo de North Arrow Fancy Orientering, porque pues quiero ese estilo y ya, ¿sí? Es como... Como el default, Claro, sí, como el sí. por defecto. Ya, ok, listo, vale. Entonces Vale, por eso le gracias. quitamos los paréntesis. En este caso directamente ni me lo mostró. Bueno, ahí está. Bien, además, o sea, dense en cuenta, pues esto debe ser importante para los geógrafos y cartógrafos y personas que trabajan mucho con mapas. Dense en cuenta que yo en el eje X y en el eje Y tengo un montón de, pues tengo la longitud, la latitud, las coordenadas, ¿sí? Ahí veo que es 60 west, 80 west y 40 sud, 60 sud, 0, 20 norte, bueno. Entonces yo quisiera quitar ese texto, o sea, pues si bien es importante para ese mundo de cartógrafos, pues a mí en la visualización no me suma ni me resta. Entonces lo que voy a hacer es que voy a decir team, ¿sí? Acá este team es supremamente importante para manipular cuestiones de diseño. Entonces acá dentro del team voy a hacer lo siguiente, voy a decir axis.text, ¿sí? Cuando yo especifico esto de axis.text así de manera genérica, sin ningún otro apellido, lo que yo voy a aplicar se aplica a todos los textos de ambos ejes, o sea, a todo el texto de ambos ejes. Yo podría querer modificar solamente el texto del eje X, entonces yo en este caso podría poner axis.text.x, ¿sí? O podría solo el del Y, entonces axis.texty, ¿sí? Entonces como yo en este caso lo que lo quiero hacer es quitarlo en ambos, o sea, tanto en el X como en el Y, pongo axis.text, que es el genérico para todos. Y ahí simplemente voy a especificar un comando que es element blank. Y en este caso, esos paréntesis, esos sí no los quito, ¿sí? Este element blank es que quiero que sea un elemento en blanco, un elemento vacío. Si le damos control enter a eso, van a ver que ya no está el texto. ¿Ven? Se fue el texto. ¿Y qué me queda? Me quedan como unas rayitas ahí, que pues son las que justamente generan como las marcas de la grilla, ¿sí? Esas rayitas negras. Pero pues yo también puedo decir, no, eso realmente no lo quiero. Entonces vamos a decir, coma, axis.tix, así se llama, tix. Y vamos a decir element blank. Control enter a esto. Y ahí ya se quitó. O sea, ahí vamos a ver que ya se va a quitar. ¿Qué podría, o sea, si yo quisiera hacer solamente un mapa, por ejemplo, es decir, yo quiero decir todo bien con la visualización que me presentó Esteban, pero yo quiero centrarme solo en el mapa. Entonces yo podría querer, por ejemplo, añadir un título, ¿no? Añadir un título, un subtítulo, un pie de página, bueno, esas cosas. Entonces eso lo hago acá dentro del más.
Voy a decir, ay, ¿por qué no me está mostrando ahora la visualización? Bueno, eso pasa a veces con los mapas. Cuando algunos mapas empiezan como a pesar mucho. Y entonces cuando empiezan a pesar mucho, como que el R se demora un poquito el visualizador gráfico en mostrarlo. Entonces en esos casos, como que lo que uno puede hacer es exportar el gráfico, ver qué fue lo que hizo en la visualización y después tomar una decisión de, pues, bueno, sigo editando, le cambio esto, le cambio aquello, en fin. Por ejemplo, si le quiero añadir título, entonces labs, ¿sí? Todo lo que yo añado acá dentro del gráfico siempre con labs. Entonces acá en labs, por ejemplo, voy a poner title y voy a decir mapa latinobarómetro. Mapa latinobarómetro, ¿sí? Por ejemplo. Y pongo un más y pues ahí ya se va a poner el título, ¿sí? Si quiero un pie de página, o sea, diciendo, por ejemplo, subtitle, perdón, para hacer un pie de páginas con caption, y entonces voy a decir fuente, dos puntos, latinobarómetro 2023, ¿sí? Entonces digamos que quiero ese título o ese pie de página y ahí se van a ir añadiendo esos elementos. ¿Por qué yo no añadí nada? O sea, ¿por qué nosotros dejamos como ese mapa medio solito, así medio vacío? Porque pues como que la idea es estructurarlo junto con el gráfico que tenemos a la izquierda del gráfico de barras. Y al final, dense en cuenta que pues esos dos gráficos sí tienen un título y tienen un título que es homogéneo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a añadir los títulos de una manera muy parecida como estamos haciendo acá, ¿sí? Solo que utilizando una extensión que es la extensión de patchwork, ¿sí? Entonces por eso es que no estamos viendo eso. O sea, por eso es que no añadimos los títulos acá. Adelante. Sí, perdón. ¿Es lo mismo si yo agrego el labs después de theme? ¿O tiene Sí, que ser antes no, de no, theme? es exactamente igual, pero pues como que una buena Ah, práctica de lo que yo he hecho o de lo que yo he más visto en organizado. general es que, claro, es que tú lo que haces es dejar el team para lo último, porque el Ujú, team ujú. justamente como que lo que tú haces es, por ejemplo, bueno, quiero el título centrado, entonces eso lo ajustas en el team. Quiero que el color del título sea azul, eso lo ajustas en el team. Entonces como que tiene más sentido que tú vas elaborando el mapa o vas elaborando tu visualización, llegaste al labs, especificaste unos típicos, o sea, unos tópicos en labs, ¿sí? El título, el pie de página, todo eso lo especificaste. Y en la manera que vas iterando, que ejecutas, si ves la visualización y dices, no, pero quiero más chiquito, más grande, pues eso lo vas a empezar a ajustar dentro del team. Entonces, como que por eso la lógica Mm, es que el team va de último, pero si lo pongo después, hace exactamente lo mismo. claro. Ah, ya, ok. Vale, vale. ¿Sí? Gracias. Entonces, por eso es que es así. Y en general, cualquier visualización que ustedes encuentren, cualquier visualización de ggplot que encuentren en la red, van a ver que tiene esa estructura de la que yo les estoy hablando. ¿Sí? Bueno, esto lo voy a dejar comentado porque yo en mi mapa no lo quiero. Si ustedes quieren agregarle un título, es decir, agréguenselo, pero es bajo su responsabilidad que quizá la visualización final, cuando peguemos los mapas, o perdón, las visualizaciones, como que van a ver que se va a distorsionar un poquito el mapa y eso, porque pues hay unas cuestiones sí de simetría y de dimensiones de ambas visualizaciones que tenemos que tratar de ajustar. Entonces, si agregan ahorita un título, pues eso va a incluirse dentro de la visualización que hagamos ahorita más tarde, dentro del pegado, y entonces las dimensiones de pronto no van a ser exactamente las mismas que vamos a hacer o que yo voy a hacer. Pero bueno, o sea, lo importante es que sepan pues cómo añadir ese tipo de cosas con Labs, ¿sí? Ahorita vamos a seguir trabajando en la visualización de las partes de abajo de lo que les mostré, ahí vamos a tener más trabajo con Labs. Bueno, entonces acá ya hice mi primer boceto de lo que yo quiero, que es simplemente pues mi mapa, ¿sí? Y a ese mapa entonces le voy a poner un nombre, o sea, le voy a poner un nombre a la visualización. ¿Qué nombre le puse yo en el código? Creo que le puse G1, sí, G1, ¿sí? O sea, lo que voy a hacer es guardar la visualización que llevo hasta ahora en un objeto, ¿sí? G1, assign y control enter. No me va a mostrar en este caso el mapa, o sea, no me lo está mostrando en general, pero no me lo va a mostrar acá. Simplemente veo que se ejecutó bien y veo que en mi ambiente de trabajo se creó el objeto G1, que es una lista, ¿sí? Entonces, bueno, pues ya, simplemente creamos el objeto G1. Pasemos ahora a el objeto G2, que sería el gráfico de mapas con el que vamos a trabajar ahorita. Eh, ah, hay algunas cositas que sí especificamos acá. Bueno, sigamos haciendo unas especificaciones que yo creo que va a venir bien que las veamos de una vez, ¿sí? Entonces, por ejemplo, quiero cambiar el color de este gris de fondo, esta grilla. Si quiero que sea de otro color. ¿Cómo hago? Bueno, entonces ahí lo que iría es panel, dentro del team, panel.background, y ahí voy a especificar element rect, ¿sí? Este element rect es justamente, hay un tipo de geom que es geom rect. Yo no sé qué traduce rect bien, o más o menos debe ser la inicial de qué cosas, pero básicamente yo con esos rect lo que puedo es como especificar colores a ciertos perímetros de mi gráfico. ¿Sí? Por ejemplo, quiero que esta parte que está acá así, digamos lo que estoy señalando en este momento en mi gráfico así, que es como un cuadrado, quiero que eso tenga un color morado. Bueno, eso lo podría especificar con un geom rect. Pero entonces acá element rect es justamente como para decir, listo, yo quiero que el color de fondo del gráfico sea de tal color. Entonces utilizo este element rect. Y ahí en fill especifico el color que quiero. Entonces ustedes acá pueden poner el color que ustedes quieran. ¿Sí? Por ejemplo, pueden poner, no sé, purple. ¿Sí? Y pues ahí él va a incorporar eso dentro del gráfico. Ah, perdón, no lo estamos viendo porque yo ya lo guardé. Entonces no lo voy a guardar todavía.
O sea, lo voy a borrar a esto del G1 para ir viendo los cambios que vamos haciendo. Obviamente, pues un morado de fondo no queda muy bien con los colores que yo tengo especificados en este momento. Y algo que a mí me ha ayudado en términos de diseño y no matarme mucho tiempo eligiendo colores, es explotar hasta lo que más pueda la paleta de colores que creamos, ¿sí? Entonces yo acá muchas veces lo que digo es que, bueno, el color de fondo y el color del gráfico por fuera y todo eso, lo especifico a partir de la propia paleta de colores que ya creamos para que no sea tan distorsivo respecto a lo que tenemos dentro del gráfico o dentro de nuestros elementos del gráfico. Entonces yo acá, por ejemplo, en principio, puse colores, ¿sí? Colores es un vector. Y especifiqué que quiero el color 7 de colores, o sea, este color. Si yo corro eso, solo colores 7, me sale el código en hexadecimal, 94B9A7. Si ejecutamos eso, a ver, ahí vemos que es como ese azul, ¿sí? Que debe ser como un azul que está entre Brasil y los países del sur, entre Brasil y Argentina y Chile, ¿sí? Está como ahí el medio, más o menos. ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, digo, bueno, sí, todo bien con ese azul, pero está como muy intenso. O sea, yo quiero que sea como más opaquito. Entonces yo puedo opacar los colores en el R de esta manera. Escribo alfa, abro paréntesis, dentro del paréntesis de alfa encierro el color que yo quiero y después digo coma y alfa trabaja 0 totalmente transparente, 1 completamente nítido. Entonces yo si le digo 0.3 pues va a generar algo ahí pues más cerca de transparente que de nítido, pero va a generar algo pues que es un poquito menos intenso el color, ¿sí? Bueno, se está demorando mucho mi R, pero pues supongo que ustedes de pronto ya vieron algo de eso. Entonces simplemente este alfa no es que sea algo indispensable al momento de utilizarlo, o no es algo indispensable para especificar el parámetro, es simplemente si yo quiero que los colores tengan una intensidad un poco menos fuerte, ¿sí? Entonces ya especificamos el panel.background, que justamente lo que dice es, bueno, el color de la grilla de fondo yo te la pongo del color que tú me pidas. Vamos a especificar ahora el plot.background. ¿Qué es esto? Esto es el color que tiene el gráfico por fuera de la grilla, ¿sí? Lo que serían los bordes externos del gráfico. Entonces, como yo también voy a especificar como un color de fondo, entonces voy a poner element rect, voy a decir fill igual a, en este caso yo dije quiero alfa, y voy a poner colores, o sea, de la propia paleta el número 5, y voy a elegir 0.3, no, 0.4 puse. Lo otro que aparece en color, o sea, si yo acá pongo, por ejemplo, color, ¿sí? Y que puse exactamente lo mismo. ¿Por qué es? Cuando ustedes dicen fill, lo que hace el gráfico es como generar el color de relleno, ¿sí? El color de fondo. Pero no colorea el bordecito del gráfico, ¿sí? Como que ese bordecito queda sin color. Entonces, lo que uno hace para que ese bordecito no quede como blanco y tenga un color pues específico, yo podría decirle, bueno, no quiero que ese bordecito resalte. O acá en este caso, pues simplemente le dije, quiero que tenga el mismo color que tenía element rect, perdón, que tenía el fondo, ¿sí? Entonces yo en este momento no lo estoy viendo, se está demorando mucho mi R en mostrarme las visualizaciones. Vamos a ver si ahora sí. Ahí está. Dense cuenta que sí se aclaró. Y acá no alcanzo a notar lo que les estoy diciendo del bordecito, o sea, de ponerle color al bordecito. Pero básicamente, si yo pegara este gráfico sin especificar este color con otro gráfico de barras que está al lado, entonces lo más probable es que yo al momento de que se produzca ese pegado voy a anotar acá un bordecito blanco, una lineecita blanca entre ambos, ¿sí? Porque pues como que justamente existe un borde, que uno especifica el color del borde con este color. ¿Sí? Si yo acá, por ejemplo, pusiera, bueno, es que se está demorando mucho, entonces la iteración nos va a quitar mucho tiempo. Pero si yo pusiera, por ejemplo, para hacerlo bien explícito, anaranjado o rojo, pues van a ver que acá se hace una lineecita roja ahí en los bordes, ¿sí? Bien, ¿qué otra cosa está especificada acá? Dense en cuenta que pues hay unas líneas adentro del mapa, ¿sí? Unas líneas de fondo, que son como las líneas de la grilla. Entonces, eso también es manipulable, ¿sí? Entonces acá, por último, antes de irnos a la pausa, voy a decir panel.grid, ¿sí? Y esto tiene un patrón muy similar a lo que hicimos de axis.text. Si yo quisiera, por ejemplo, solamente las grillas que salen del eje X, o sea, las líneas que son verticales, yo tendría que decir panelgrid.major.x, por ejemplo, ¿sí? O si quisiera las que son horizontales, que salen del eje Y, pues es .y, ¿sí? Entonces, como yo lo que quiero aplicar es igual para todos, voy a hacer solamente panel.grid. Y acá, como es una línea lo que yo tengo que modificar o darle diseño, entonces voy a poner element line, ¿sí? Un elemento línea. Con line type yo especifico el tipo de línea que quiero. Esto es válido también para gráficos de líneas que ustedes hagan. Por ejemplo, un gráfico de serie de tiempo que tiene una línea mostrándome la evolución de una variable. Yo puedo pedir que esa línea sea punteada o de otro tipo de estilo a partir de este line type. Voy a pedir que sea long dash, ¿sí? Ese es un tipo de línea que está disponible en el R. Y además le voy a decir color igual a, yo puse colores corchetes 9. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué es lo que hace. Este es un color como un azul intenso, el color de la línea. O sea, es el azul más intenso que tiene la paleta de colores. Bueno, entre que me muestra eso, no sé si hay dudas, problemas, o alguien no le sale, alguien está con dificultades. ¿Todo bien?
Bueno, entonces si no hay dudas hasta ahora, que pues ya tenemos como la primera parte del gráfico de arriba, nos vamos a ir a la pausa. Cuando volvamos hacemos el gráfico de la izquierda, pegamos ambos gráficos. Yo creo que con ese pegado de gráficos nos vamos a la tercera pausa y añadimos lo de abajo. Vamos a, antes de que se vayan, por favor, ahora sí ejecuten eso que les dije del extra font import, ¿sí? Entonces ejecútenlo y déjenlo corriendo, porque eso en algunos computadores, no sé de qué depende, puede tardar unos minutos más que en otros. Entonces ejecútenlo ahora y nos vemos 7 y 17, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, yo finalmente pues no ejecuté a ver si me mostraba el gráfico, pero supongo que ustedes sí vieron pues lo que llevan hasta ahora. Vamos entonces ahora a trabajar con la visualización de las barras, que son estas barras de la izquierda. No, estas de arriba, perdón. Estas, ¿sí? Pues como ven es un gráfico de barras muy simple, o sea, la estructura es bastante sencilla de generar, pero pues hay que saberlo, o sea, hay que hacerlo al menos una vez. Entonces yo parto de la misma información que está en el mapa, ¿sí? Ahí puede haber una crítica de decir, bueno, ¿para qué me muestra dos veces lo mismo? Pero pues realmente siento que a veces los mapas, todo bien, ahorita hay una fiebre de mapas, pero realmente yo siento que a veces tiene sus limitaciones para transmitir la información. Sobre todo países que, por ejemplo, son muy chiquitos. Por ejemplo, acá El Salvador, ¿ven? Es un color bastante azul, pero como que yo digo, o sea, como que acercándolo sí, pero pues antes no. Y acá es República Dominicana, que quizá pasó desapercibido en el mapa. Entonces, por eso, como que siempre los complemento. Entonces, denme un segundo, un segundo. Entren aquí, busque PayPal y diga transferir a la cuenta. No, eso siempre sale. Entren aquí a ver si ve. Bien, ya, qué pena con ustedes. Entonces, como ya habíamos hecho ggplot, ¿sí? Y acá entonces especifico, ahora sí voy a especificar los ejes, aesthetics. Entonces, en el eje X voy a poner frec_rel. ¿Qué pasa? Frec_rel es una variable que, pues como ya vimos, o sea, ahorita hacemos la modificación, como ya vimos es una variable que está entre 0 y 1, o sea, es una proporción. Entonces, como para presentarlo en porcentaje, pues yo podría haber hecho que frec_rel multiplicarla por 100 en la base de datos. En este caso, a ver si ahora funciona bien el internet, ¿sí me ven? ¿Sí me ven? Sí. Sí. En este caso, entonces yo puedo hacer esa modificación directamente en el gráfico. Entonces voy a poner acá por 100, ¿sí? Y acá en Y, entonces yo simplemente especifico la variable que quiero en el eje Y, en este caso idempoz, el que tiene el nombre de los países, ¿sí? Más geom_call. Y si ejecutamos esto, pues ya tenemos el boceto inicial del gráfico. Ahora, pues dense en cuenta que tiene el problema que en su momento solucionamos también, que es que analizar así este gráfico de barras es complicado. Entonces lo que puedo hacer es simplemente acá decir reorder, ¿sí? Y acá entonces después decir un coma, y a partir de qué quiero reordenarlo. Entonces en este caso yo quiero reordenarlo a partir del propio valor de frec_rel, ¿sí? Control Enter, y ahí ya me sale la visualización o la estructura de la visualización final que queremos. ¿Qué cosas tiene la visualización que hasta ahora no tenemos acá? Bueno, bastantes, pero por ahora, la primera, o sea, por ejemplo, la primera, geom text, o sea, quiero añadir el valor del porcentaje dentro del gráfico, que aparezca ya al final de cada barra. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a decir mapping a aesthetics. Siempre que ustedes tienen un elemento de texto dentro de la aesthetics, generalmente hay especificado un valor del label, o sea, cuál es el texto que quiero que vaya en la etiqueta. Entonces, por defecto ustedes tendrían que decir label igual a ISO, perdón, acá sería frec_rel, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos esto, por ejemplo, vean que lo va a poner, se va a poner el texto, pero vean que pues ese texto no es el que queremos en nuestro gráfico, está bastante feo. Entonces, ¿qué podemos hacer para que esto ande bien? Bueno, lo que podemos hacer es, en primer lugar, decir acá, round, ¿sí? Que lo redondee y que lo redondee solamente a un dígito, por ejemplo. Control Enter, ¿sí? Entonces ahí cambió bastante. Pero ¿qué pasa? Estoy analizando algo que no coincide con la frecuencia relativa de abajo. O sea, dense cuenta que acá en las barras tengo 0.5 y acá abajo diría 50. Entonces, pues todo bien con que yo hice el gráfico y me acuerdo y entiendo por qué. Pero pues realmente no me sirve eso así. O sea, tengo que mantener la estructura de todo lo que estoy haciendo. Entonces acá a este frec_rel le voy a decir por 100, ¿sí? Y ahí ya va a mantener la estructura que tenía inicialmente. O la estructura que debería. Aparte, dense en cuenta, si yo no le ponía ese por 100, como yo le dije que es solamente un decimal, yo pierdo variación en el texto. O sea, dense cuenta que me sale 0.6, 0.6, 0.6 y tienen distintos niveles y todas valen 0.6. Entonces, pues eso está mal. Si lo quiero dejar así, tendría que decirle round 2, por ejemplo, y ahí ya va a mejorar eso, ¿sí? Dense en cuenta 63, 61, 59. O pues como yo hice en este momento, por 100, y pues ya el decimal es simplemente un decimal después del 100, ¿sí? Listo. Ahora, ¿qué problema tengo? Siguen apareciendo las letras solapadas con la barra. Si yo le cambio el color a la barra, de pronto mejora algo, porque pues el negro va a resaltar sobre algo más claro, pero realmente no. O sea, pues yo quiero que ese texto salga un poquito corrido a la derecha. Entonces, eso lo que hago es acá dentro del AES del text, decir coma, y acá entonces voy a decir X va a ser igual a qué? A frec
rel por 100, o sea, si yo digo solamente así, frec_rel, dense cuenta lo que pasa. Control Enter, ¿ven? Las pegó en el 0, porque frec_rel pues es 0.5, 0.7, 0.100, entonces llevo todas las etiquetas al valor de 0. Entonces mantengo esto del por 100, ahí pues no cambia nada, simplemente le voy a decir que sume una constante, o sea, que todos los valores los corra un poquito a la derecha, entonces acá le digo más 5, por ejemplo. Y ahí ya pues apareció el texto por fuera de la barra, un texto que ahora sí pues tiene mucho más sentido verlo. Respecto al texto final que aparece en el gráfico, ¿qué nos falta? Nos falta el signo de porcentaje en esos números. Entonces acá lo que voy a decir es que voy a pegar este texto, o sea, esto en principio el R lo puede entender como texto, más allá de que es un número, ¿sí? Lo que voy a hacer es que voy a pegar ese número con un signo de porcentaje al final. Entonces, para pegar texto, yo utilizo una función que se llama str-c, abro paréntesis, me aseguro de añadir el paréntesis al final para que pues, no tenga errores de notación. Pongo una coma después del paréntesis que cierra el round y ahí pongo el símbolo que quiero, en este caso, porcentaje. Si ejecutamos eso, ahí ya nos aparece el porcentaje, ¿sí? Entonces, pues, más o menos ya tenemos la estructura de nuestro gráfico. ¿Qué cosas cambian? O sea, ¿qué otras cosas especifiqué yo? Bueno, esto ya tiene que ver más con los procesos de que probé, cambié allá, lo pegué con el otro y dije, no, el texto ese está muy grande, no se alcanza a ver bien, o cosas por el estilo. Entonces, pues uno siempre cuando hace gráficos, como que no es que uno de arranque uno dice, ah, quiero que este sea el valor, sino que pues uno en la medida en que va viendo el gráfico y va obteniendo sus resultados finales, pues uno va ajustando cositas. En ese proceso de ajuste yo dije que el tamaño de la letra sea 2.5, ¿sí? Control Enter. Y bueno, ahí ustedes dirán, está muy chiquito. Lo que pasa es que ahorita cuando hagamos el ajuste de las dimensiones en general y lo peguemos con el otro gráfico, no va a quedar tan chiquito. No sé cómo les fue con el import, el font import, ¿sí pudieron? Sí, yo sí. Bueno, entonces acá vamos a aplicarlo por primera vez. Lo que vamos a decir es que family, o sea, así es como uno especifica el tipo de fuente que uno quiere con family. Y acá entonces, entre comillas, voy a poner el tipo de fuente que yo quiero. ¿Sí? Ustedes pueden ponerle Times New Roman o pues, las fuentes que ustedes quieran. Si quieren saber cuáles son las que tienen a disposición, ustedes hacen extra font, dos puntos y ponen fonts. ¿Sí? Ejecutan eso y ahí les salen todas las fuentes que están disponibles, todos los tipos de fuente. Obviamente acá pues no tengo cómo saber cuál es como pues el estilo, o sea, tengo los nombres pero no tengo el estilo. Entonces pues algo que yo hago generalmente es entrar al Word y ver más o menos los estilos que a mí me gustan y digo, ah bueno, esta creo que va a ir bien. Yo acá puse en este caso Century. Tienen que activar la librería, obviamente, si no está activada la librería no va a funcionar. Y acá el cambio no va a ser tan notorio, pero va a cambiar justamente el tipo de fuente de los números, ¿sí? Ahí se notó el cambio del tipo de fuente. Entonces, listo, o sea, hasta acá ya hicimos como la primera parte de la estructura. Otra cosa que yo estructuré acá fue decir, listo, vamos a modificar el tema de los títulos de los ejes. Entonces, en el eje Y, yo no quiero nada. Dense cuenta que ahí me aparece pues todo el comando que yo dije, bueno, vas a reorganizar país a partir de la frecuencia relativa. Yo acá le estoy diciendo null. No, no quiero que reorganices eso. O sea, quiero que lo dejes así, que lo dejes sin nada. Y en el eje X, pues yo no quiero que aparezca ese frec_rel por 100, sino que yo ahí puse porcentaje de acuerdo, así, porcentaje de acuerdo. Ustedes podrían, no sé, si quieren, de pronto les queda mejor, o ustedes dicen, creo que va a ser mejor así, porcentaje de acuerdo, por ejemplo, también es otra forma de especificar ese eje, ¿sí? Ahí pues simplemente modifica el título. Este comando que yo puse acá no es que sea realmente importante, yo acá puse scale y continuo, perdón, discrete, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi eje X es una variable discreta, o sea, es una variable que tiene como niveles, ¿sí? Así es como yo le digo, quiero que modifiques el eje Y, que es tipo discreto. Ahora, yo ahí puse algo que ya aparece por defecto, o sea, yo ahí puse position, por ejemplo, y puse, entre comillas, left, ¿sí? Así aparece ya por defecto, ¿sí? Dense en cuenta que no hay ningún cambio. Pero si yo en lugar de left le digo right, dense en cuenta que van a aparecer los nombres a la derecha, ¿sí? Entonces, para que sepan, si quieren alguna vez, si quieren jugar con ese tipo de cosas, pues así se puede jugar uno con ese tipo de cosas. Bueno, yo pues simplemente era para que lo sepan, yo voy a dejar el left. Más, dije scale, fill, gradient n. ¿Y por qué dije esto? Porque dije, bueno, si pego este gráfico junto con el mapa, pues la visualización de este gráfico de barras me va a servir también para saber más o menos a qué hacen referencia los colores del mapa. Entonces acá vamos a poner colors, va a ser igual a textura, ¿sí? El mismo que utilicé para el mapa. Control Enter. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se aplicó? Porque tengo que especificar en algún lugar dentro de los geoms que yo quiero colorear las barras a partir de una variable, ¿sí? Eso me lo comí del geom call. O sea, acá yo le dije, listo, vas a colorear a partir de colores, pero a partir de textura, pero yo no le dije qué iba a colorear.
Entonces, lo que yo quiero es que rellene las barras a partir de lo que yo le estoy diciendo en textura. Entonces, yo tengo que especificar eso acá. Voy a decir, listo, mapping AES, y entonces el fill va a ser igual a frec rel, ¿sí? Coma, voy a pedir que el color, en este caso, ese color se va a aplicar igual para todos, y va a ser negro. Ese black en realidad hace referencias al borde de la barra, ¿sí? Al bordecito. Y finalmente yo puse show.legend igual a false porque no quiero que aparezca la leyenda. O sea, la leyenda va a ser las propias barras. Control Enter y ahora sí ya van a ver el cambio en la visualización. Bueno, eso es más próximo a lo que tenemos como objetivo final. ¿Hasta acá algún problema o todo es más o menos bien? Ok. Dense cuenta, ¿qué otra cosa especifico yo acá dentro de lo que estamos haciendo? Yo dije, bueno, todo bien con estos, dense cuenta que acá me aparecen cortes en el eje X que van del 0 al 0.25, al 0.50, al 0.75. Eso puede estar bien, pero pues yo puedo querer más cortes. Entonces, una manera de generar más cortes es scale X continuous, porque en este caso la variable X o el eje X es una variable continua. Y yo voy a decir, por ejemplo, puedo decirle breaks, entonces yo quiero quiebres, por ejemplo, quiero quiebres, paso un vector así, y le digo quiero quiebres en el 10, en el 30, en el 80, en el 90. O, sí, por ejemplo, digamos que quiero esos quiebres así. Control Enter, y dense cuenta que los va a incorporar, ¿sí? Entonces ustedes pueden jugar con ese parámetro. Ustedes dicen, no, yo quiero un quiebre acá o allá, ¿sí? Pueden jugar con eso. Yo lo que digo a veces, como para no, porque realmente no es que yo quiera unos valores puntuales de quiebre, sino que yo digo n.breaks, o sea, el número de breaks que quiero, y entonces incremento el número de breaks. Ahí yo puse 7 y me generó este cambio, ¿sí? Dense cuenta que hace 5. Si yo le digo 10, a ver, 10, control enter, vean que ahí incrementó bastante más el número de quiebres. Ustedes elijan que ustedes consideren que pues, les queda bien. Pero entonces, pues, de esa manera puedo jugar con eso, que es importante. O sea, muchas veces hay gráficos, o muchas veces los gráficos los critican porque pues, no está bien dimensionado el eje. Entonces es importante que ustedes se aseguren que su eje está claro, que se entiende cuál es más, cuál es menos, ¿sí? En fin. Después ya entro dentro de lo que sería el team, o sea, las cuestiones más de diseño. Y ahí van a notar que, o sea, las especificaciones que yo hice fueron muy similares a las especificaciones que hicimos en el mapa. ¿Sí? Acá voy a decir team. Y entonces yo dije, panel.grid mayor X. ¿Por qué hay mayor y por qué hay minor? Por ejemplo, acá estoy diciendo mayor y también puedo decir minor X. Las grillas mayor, o sea, las principales, son las que se corresponden con los números que aparecen en el eje X. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá esta línea es una grilla principal. La línea del 70 es una grilla principal. La línea del 80, sí, todas las que tienen un número de referencia. Y las menores son las que están entre dos números. ¿Sí? Entonces, esta que está entre el 70 y el 80 es una minor. Esta que está entre el 80 y el 90 es otra minor. Entonces, yo puedo manipular justamente esas, o sea, puedo poner un tipo de línea para las principales y un tipo de línea para las secundarias. Yo no suelo trabajar mucho con eso, pero bueno, pues puede ser que sí. Entonces yo acá puse panel grid mayor igual a panel grid mayor X element blank, o sea, yo no quiero que aparezcan las líneas que salen verticales. Puse panel.grid minor X element blank, ¿sí? O sea, esas no quiero que aparezcan, no quiero que aparezcan las líneas que salen en vertical, pero sí quiero que aparezcan y quiero que aparezcan de cierta forma las que aparecen en el eje Y, o sea, las horizontales. Entonces ahí voy a decir element line y la especificación es exactamente la misma línea que hicimos en la otra gráfica, que fue line type igual a, entre comillas, long dash, esa fue una de las especificaciones, y en color yo puse que fuera colores corchetes 9. Yo ahí en el código que les pasé, pues hay una especificación de transparencia, si quieren incluyanla, si no, pues yo ahorita ya saben cómo trabaja la transparencia, entonces ahorita yo no la voy a incluir por tiempos, digamos. Finalmente dice plot.background, que sería el color de fondo, y yo dije element rect, perdón, y ahí dije fill igual a alfa, colores corchetes 5, 0.4. Y el color lo especifiqué con los mismos parámetros. Dije color igual a control C, control V. Y lo único que nos queda faltando es el panel, o sea, el color de fondo del gráfico, que esto va acá por fuera de este paréntesis, o sea, panel.background,
el fondo de la grilla, digamos, y nuevamente element rect. Y yo especifiqué simplemente que el fill sea igual a el valor de colores 7, pero entonces con algo de transparencia, alfa, colores, corchetes 7, 0.3, ¿sí? Entonces si ejecutamos esto, pues ya tenemos nuestro gráfico 2, ¿sí? Dense en cuenta que sí vale la pena meterle la transparencia a esas líneas, porque es como que me trastornan los números, o sea, es como que el número se empieza a ver raro. Entonces, si yo a este color es 9, que es el que me especifica el color de la línea, le doy algo de transparencia, pues ya como que no va a perder protagonismo el número, ¿sí? Entonces, acá voy a poner alfa, colores 9, coma, y voy a poner 0.3 de transparencia. Control Enter. Y ahí ya tengo algo más afín. De hecho, pues tengo lo que finalmente queremos. Ustedes estarán cuestionando el color de fondo del gráfico. Bueno, realmente sí alcanza a ver algo de cambio. Lo que pasa es que estamos eligiendo este color que creo que es el de República Dominicana, que es prácticamente blanco, ¿sí? Entonces, por eso no noto un cambio en el color de fondo del gráfico. Pero si ustedes acá en lugar de plot background, por ejemplo, en el field ponen alfa, ponen 9, por ejemplo, ¿sí? Ahí va a salir súper azul o azul. ¿Sí? Vean, entonces como que pues para que sepan que sí estamos haciendo las cosas. Solo que pues elegimos un color que en realidad no es un cambio tan drástico respecto a lo que originalmente me muestra el R. Listo, entonces hasta acá pues ya tenemos este segundo gráfico en términos de estructura. Vamos a crear esto. O sea, si yo quisiera añadirle títulos, por ejemplo acá, entonces, coma, title, y entonces acá digo porcentaje de acuerdo, ¿sí? Control Enter, y bueno, ahí aparece el título. Igual, lo mismo que especifiqué ahorita, o el ejemplo que les mostré del pie de página, del título, todo eso, aplica igual pues para este gráfico. Eso es lo bueno del ggplot, como que pues yo puedo hacer gráficos de distintos tipos y realmente la estructura de diseño yo puedo mantener exactamente la misma. O sea, tengo que hacer pequeños ajustes muy pequeñitos. Bien, ¿problemas hasta acá o todos tenemos más o menos la visualización que estoy haciendo en este momento? Sí, para mí está bien. Bien. Sí, todo bien. Entonces vamos a irnos ahora con el pegado de los gráficos, el título común y algunas especificaciones ahí justamente de diseño. El paquete que me ayuda a hacer esto se llama Patchwork. ¿Sí? Ustedes ya lo instalaron. Patchwork, este es el paquete que me ayuda a hacer eso. Es un paquete que realmente está muy bueno para hacer este tipo de gráficos que estamos haciendo en este momento. Entonces vamos de una vez ya con la que sería la unión de los gráficos. Por ejemplo, antes de eso, entonces voy a ponerle un nombre a este. ¿Sí? Entonces este se va a llamar G2, gráfico 2. Y lo almaceno. Es importante eso para poder utilizar Patchwork. Es importante que ustedes tengan los gráficos almacenados como objetos. Ahí está. Sí, bueno, ya, listo. ¿Cómo sigo? Una manera de pegar los gráficos es así. Si nosotros hacemos, por ejemplo, G2 más G1, o sea, acá no se preocupen por la distorsión que va a aparecer en la visualización, pero es para que sepan cómo trabaja Patchwork. ¿Sí? Al hacer esto directamente, él ya sabe que tiene que pegarlos de manera horizontal. Bueno, a mí el R se me está demorando en hacerlo, pero ven, ahí gráfico de manera horizontal, o pego uno al lado del otro, en términos horizontales, a los gráficos. ¿Por qué ese gráfico del mapa me salió tan horrible? Yo no cambio lo de purple. G2, acá, vamos a poner G1. O sea, quedó guardado con ese color horrible. Control Enter, listo. Ya guardé G1, ya guardé G2, y si ejecuto esto, ahí me debería mostrar pues, los gráficos pegados uno al lado del otro. Esta es una manera muy breve de pegar dos gráficos. Si yo, por ejemplo, tengo gráficos que tienen exactamente las mismas dimensiones, y yo quiero que aparezcan así en la visualización final que yo estoy haciendo, pues puedo utilizar esto. Si quiero que uno aparezca arriba del otro, yo en lugar de poner un más, pongo un símbolo de menos, perdón, un símbolo de dividido. Y esto lo que va a hacer es que pone G2 arriba y G1 abajo. ¿Sí? Bueno, a mí se me está demorando mucho mostrarme la visualización. Les pido disculpas por eso. Supongo que en sus computadores está corriendo un poco más rápido. ¿Cuáles son las limitaciones de utilizar este tipo de especificaciones que son el más para pegar de manera horizontal y el dividido para pegar uno arriba del otro? Que yo no tengo control sobre las dimensiones que ocupan el espacio cada uno de los gráficos. ¿Sí? Entonces ahí tengo una primera limitación. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar una función también del patchwork, pero que se llama grabPlots. ¿Sí? grabPlots. Y acá en grabPlots, entonces, ¿cómo trabaja grabPlots? Primero especifico cuáles son los gráficos que yo quiero pegar. Entonces, por ejemplo, yo acá voy a decir que quiero G2, el gráfico de barras, lo quiero primero, y G1, el mapa, lo quiero después. Si ustedes lo quieren en otro orden, pues simplemente ponen G1, G2, ¿sí? Voy a poner G2, G1, ¿sí? Pongo los gráficos primero. Acá algo importante, que pues yo ahí no lo especifiqué, pero que porque lo toma implícitamente, pero que no lo podría hacer explícito, es decir, quiero que el número de columnas sean 2. ¿Y a qué me refiero con número de columnas igual a 2? Si yo tengo dos gráficos y digo que quiero que sean o que estén ubicados en dos columnas, entonces automáticamente lo que va a hacer el R es que va a poner uno al lado del otro, se los va a pegar de manera horizontal. Si yo le pido que n = 1, entonces lo que va a hacer es que los va a pegar de manera uno arriba del otro, ¿sí? O sea, los va a pegar en vertical. Entonces, eso a veces es importante especificarlo. Puedo especificar n = 2 o puedo especificar n row
1. O sea, decirle que quiero una fila es idéntico a decirle que quiero 2 columnas. Y acá un parámetro que me parece que es importante, o que, pues, que es por el que decidimos usar esta función de graph-plots, es width, es decir, qué ancho quiero que tenga cada uno de los gráficos. Entonces acá también uno empieza a jugar con, bueno, quiero más de este, más de aquel, o sea, quiero más espacio para este y para aquel. Uno empieza a jugar con eso hasta que uno decide, bueno, esta es la visualización que finalmente sí me gusta. Lo importante acá, o sea, yo ahí ustedes aparecen unos números que son 0.7,1. O sea, esto en realidad es una relación entre los gráficos. Entonces, si el mapa ocupa el 100% de él mismo, entonces que el gráfico de barras ocupe el 70% del mapa, ¿sí? Así es como se especifican estos valores acá, del 0. O sea, a eso hacen referencia esos números. Si ejecutamos esto, vamos a ver los gráficos pegados, a ver si me los muestra. Está demasiado lento mi R el día de hoy, debe ser porque estoy grabando. Bueno, ahí lo mostró. Y ustedes dirán, bueno, pero realmente no, o sea, hay problemas ahí, como que no aparece bien. Si ustedes empiezan a moverlo acá, van a ver que se va a ir ajustando, ¿sí? ¿Ven? Ahí se va a ir ajustando como pues las dimensiones y ya como que ahora parece que sí tienen un mejor ajuste. Entonces, no se preocupen tanto si en el momento en que ustedes lo ejecutan, en la visualización ustedes no lo ven bien. Porque en el momento que uno lo exporte con determinadas dimensiones, o sea, uno juega mucho con eso. Bueno, lo exporto con estas dimensiones, no, está todavía muy angosto, entonces lo hago más ancho. Y así uno empieza a jugar con eso hasta que uno llega a la visualización final que uno quiere, ¿sí? Entonces, pues acá ya tenemos nuestro pegado de los gráficos. Dense en cuenta que sí, el mapa ocupa más espacio de ancho que el gráfico de barras. Y acá entonces vamos a añadir, o sea, como quiero un título común a ambos, Patchwork me permite hacerlo de la siguiente manera. Voy a decir plot-annotation, y este plot annotation trabaja como si fuera labs, pero en este caso para ambos gráficos. Entonces yo ahí voy a especificar en title, yo puse tolerancia a la democracia en América Latina, ¿no? Eso fue lo que puse en el título. Después puse un subtítulo, un subtitle, y acá tenemos alguna particularidad sobre la que vamos a ahondar un poco más. Acá dentro del subtítulo utilicé una función que es el ggtext, ¿sí? El ggtext a mí me permite, o sea, el ggtext es un paquete, ya lo activaron, es un paquete que a mí me permite tener algunas cuestiones de detalles con el texto que estoy manipulando. O sea, básicamente me permite introducir lenguaje HTML dentro de la visualización gráfica. Entonces, esto es poco intuitivo y obviamente que como que requiere mucho de memoria, pero pues a mí me resulta útil muchas veces. Vamos a ver cómo funciona. Entonces yo en el subtítulo puse porcentaje de acuerdo con la afirmación y ahí aparece un primer símbolo raro, que es esto, guión BR, perdón, como mayor que BR y mayor que, o menor que BR, mayor que. Cuando yo utilizo ese ggtext, que vamos a ver cuál es el complemento que tenemos que darle ahorita para que trabaje bien, si yo quiero hacer un salto de línea, especifico este BR. Si yo no tengo eso, o sea, si yo no tengo ese ggtext, si no lo estoy utilizando, para dar un salto de línea, yo lo que hago es esto, slash n, ¿sí? Entonces, en el otro creo que trabajamos con slash n, en este tenemos que trabajar con mayor que br y menor que. Entonces, acá va a haber un salto de línea, y lo que viene es la frase pues con la frase de la pregunta que le hacen en Latinobarómetro a la gente. Entonces, yo quiero que eso aparezca de un color distintivo, o sea, que se vea, que se resalte en el gráfico. Entonces, yo acá lo que hice fue mayor que, span, ¿sí? Un espacio, style, igual, abro la comilla simple, ¿sí? No las dobles comillas que son estas, y que pues me va a romper la visualización, sino la comilla simple. ¿Sí? Abro la comilla simple, ahí pongo color, dos puntos, y pongo el color que yo quiero. Entonces en este caso, yo puse black, de negro, ¿sí? Black, punto y coma, y acá pongo la comilla simple que cierra la comilla simple que habría acá en color, ¿sí? Después de esa comilla simple que cierra, pongo otro mayor que, ¿sí? Que cierra este span. Dense en cuenta acá, como que cierro el span que está acá. Y después de esto, lo que hago es especificar las palabras que quiero que tomen el color negro que especifique acá en color. Entonces acá puse la democracia. La democracia puede tener sus problemas, coma, pero es el mejor sistema de gobierno, ¿no? Eso fue lo que especifiqué ahí. Y entonces yo tengo que, así como le dije, bueno, a partir de acá inicia el texto que quiero que vaya de color negro, tengo que decirle en dónde termina. Entonces, para decirle en dónde termina, yo lo que hice fue poner, o lo que se hace es poner mayor que este slash que utilizamos justamente para cambiar nuestro directorio de trabajo, el de Shift 7, span, y cierro los corchetes, o cierro el mayor que, ¿sí?
Entonces, todo esto que hicimos, o sea, todo esto que hicimos, que estoy subrayando ahora en este momento, acá, todo esto que hicimos, fue simplemente para que el texto que aparece dentro de los span, acá, este texto, aparezca con un color distinto, ¿sí? Entonces, pues así es como se utiliza esta herramienta. Y pues si lo hacemos, o sea, si lo corremos en este momento así, vamos a ver que no cambia nada. O sea, realmente va a aparecer todo esto literal así. BR, span, va a aparecer eso en el subtítulo. Entonces, este tiene que trabajar con un amigo, que ahorita lo vamos a especificar. ¿Qué pasa? Una vez que yo hago esto de como generar una anotación o generar un título homogéneo para ambos gráficos, yo puedo también especificar que quiero que ese título tenga ciertas características de tamaño, de tipo de fuente, bueno, en fin, un montón de cosas, de color, ¿sí? Entonces, eso lo voy a hacer también con theme, ¿sí? Lo voy a especificar también acá. O sea, acá voy a pedir un theme que me especifica esos cambios en el diseño, pero a diferencia de lo que yo hago dentro del ggplot clásico, que es poner todo con un más, acá lo que vamos a hacer es poner un símbolo de ampersand, así, ampersand, y ahí paso al theme, ¿sí? Esta es la única distinción que, pues esto es porque así se diseñó el paquete Patchwork. Entonces pongo ese ampersand y entro al theme. Y acá trabajo exactamente igual que como se trabaja en las especificaciones del tema para los gráficos que no están pegados. Entonces, por ejemplo, esto no lo hemos visto, pero si yo quiero que todo el gráfico tenga un tipo de fuente particular, entonces acá en text, yo le voy a decir element text, le voy a decir family, y ese family, entre comillas, pongo el tipo de fuente que yo quiero, que en este caso sería Century, ¿sí? Ustedes pongan el tipo de fuente que ustedes quieran. Coma. Para modificar o especificar cosas del text, del título. Dense cuenta que ahorita que nosotros pusimos los títulos en el ejemplo que les hice rápido, de los títulos al mapa y a la visualización de las barras, el título siempre aparecía centrado a la izquierda, o sea, con alineación a la izquierda. Entonces, si yo quiero cambiar eso, plot.title, element text, y acá voy a pedir hjust de justificación horizontal. Entonces, hjust acá en R trabaja no como en Word, que ustedes tienen tres posibilidades de orientación, ¿sí? Que sería a la izquierda, centrado o a la derecha. Acá tiene valores continuos entre 0 y 1. Entonces, 0 es completamente a la izquierda, 1 es completamente a la derecha. Si yo le pido 0.5, pues aparece centrado el título. Además, especifiqué un tamaño de letra que es 16. ¿Sí? Listo. Coma. Plot.subtitle. Acá es donde viene el hermanito de lo que hicimos acá en subtítulo. ¿Sí? Yo acá especifiqué todo esto que son como unos patrones o un código específico de HTML. Para que esto trabaje bien en la visualización, yo dentro del plot subtitle tengo que decir element y ahí poner esta opción que es element markdown. ¿Sí? Eso es importante que lo hagamos. Si no, todo esto que está en un código todo extraño va a aparecer literal en el título y pues no queremos eso. Además de eso, o sea, yo acá le especifique que el color sea negro a esta frase, pero pues por defecto el R pone los subtítulos en negro. Entonces por eso acá dentro del element markdown yo dije color igual a grade 30. Y esto lo hice para que esta primera parte que no tiene ese color gris aparezca como con este color que es un gris más claro o un negro más claro. Podríamos haber hecho lo contrario, podríamos haber pedido que esto de acá, de porcentaje de acuerdo con la afirmación, se coloreara de gris y el resto aparecía de color negro ya por defecto. ¿Sí? Entonces, pues son alternativas, yo pues elegí esta. Plot.caption, esto ahorita no hemos hecho pies de página, lo vamos a añadir al final. Pero si yo quisiera añadir un pie de página, pues para cambiar o modificar ese tipo de cosas también, o el estilo, plot.caption, y puedo cambiar el ajustado, el tamaño de la letra, del pie de página, en fin. Lo que sí voy a añadir es lo siguiente, voy a añadir plot.background, ¿sí? El color de fondo del gráfico. Entonces voy a decir element rect, y ahí voy a decir entonces que el fill sea igual al alfa de colores corchetes 5, 0.7, ¿sí? Eso fue lo que hice en este caso, coma, por fuera del alfa, perdón, es importante acá donde pone uno las comas, coma, color, yo pedí que el color fuera alfa, colores corchetes 5 y 0.7, es decir, no quiero que se noten las líneas de pegado. No, perdón, ahí puse 0.2. Y finalmente, el color, yo acá especifiqué también un panel.background, que en este caso no haría falta porque ya está especificado dentro de cada gráfico, pero bueno, pues como para que quede explícito cómo es que trabajan estos themes, pues yo simplemente dije, por las dudas, asegurémonos que el color de fondo de las grillas, panel.background, sea exactamente igual a element rec. Entonces ahí puse fill igual a alfa colores corchetes 7, 0.3. ¿Sí? Entonces si ejecutamos esto en este momento,
nos va a tratar de mostrar la visualización acá. Entonces voy a ampliar esto un poquito a ver si alcanzamos a ver más o menos cuál es la estructura que va a tener esa visualización. Control Enter. ¿Sí? Vamos a ver si mi R responde. De pronto ustedes ya lo están viendo. ¿Sí? Voy a volver a ejecutarlo a ver qué pasa. A ver si me lo muestra. Ahí está. Entonces dense en cuenta que ahora sí puso pues, los títulos y subtítulos comunes a ambos gráficos. ¿Sí? Si yo amplío esto, pues va a aparecer un poco mejor el tamaño que tiene o el espacio que tiene cada una de las visualizaciones. Bueno, ustedes pueden juzgar si lo quieren más ancho, más alto, pues eso es también una cuestión de ir viendo. Sin embargo, o sea, acá lo relevante no es cómo lo vea yo en el R, lo relevante es cómo lo vea cuando lo exporte y diga, bueno, ahora ya está el gráfico que quiero poner en mi paper o en fin. Entonces vamos a guardar esto y yo le puse como de nombre compuesto. Entonces compuesto alt menos y ahí se va a guardar todo lo que acabamos de especificar que sería esta visualización, ¿sí? Lo vamos a guardar como un gráfico más. Entonces control enter y ahí se me va a crear acá, dense cuenta que acá se me crea un elemento que es compuesto, una lista de 2. Cada una de esas listas tiene la información de los gráficos, ¿sí? Bien, entonces ya tenemos pues el gráfico pegado. ¿Cómo hago para exportarlo si yo me quisiera quedar solamente con este gráfico? O sea, no con el gráfico que hicimos que le pegamos otras dos cosas abajo, sino con este. Entonces yo acá en ggsafe, simplemente, utilizo este comando ggsafe, que creo que ya se los he mencionado en clase. Entonces yo acá a este caso le voy a poner gráfico final. .png, es importante la extensión que ustedes decidan usar. Si quieren usar JPG, PNG, o sea, una extensión de tipo de archivo. Plot, entonces el plot va a ser compuesto, ¿sí? Coma, el DPI, que es como la calidad de los píxeles, va a ser igual a 500. Y yo acá hice unas especificaciones que parecen algo extrañas. ¿En qué sentido parecen algo extrañas? Por ejemplo, si yo lo guardo así tal cual como está, o sea, voy a tratar de que la visualización se adapte lo mejor posible a lo que yo quiero, pues como resultado final. ¿Sí? Ahí debería, bueno, se demora un poquito en adaptarse la visualización. Pero si yo lo ejecuto en este momento así, así tal cual como está en este momento, lo voy a hacer un poquito más ancho. Él va a poner las especificaciones de alto y ancho de lo que yo estoy viendo en este momento. ¿Sí? Entonces dense cuenta, lo voy a ejecutar así, control enter, y ahí me va a dar unos valores de alto y ancho. Miren, el primero es 8.65 de ancho por 4.68 de alto. Entonces yo tomando esta dimensión, que más o menos es la que yo digo, sí, esa es la que yo quiero, ¿sí? Control C, vengo acá, coma, y la especifico, la hago literal. Width va a ser entonces el 8.65, coma, y el height va a ser 4.68. Si lo vuelvo a correr, ya no me van a aparecer esas especificaciones acá, porque yo las estoy haciendo explícitas. Si voy a mi directorio de trabajo, perdón, voy a ver que en gráfico va a aparecer un objeto que se llama gráfico final, acá está. Y cuando lo abra, pues ahí voy a ver el resultado de lo que exporté. ¿Sí? Es este el resultado de lo que exporté. ¿Por qué por qué tengo ese valor extraño ahí que ustedes están viendo en este momento de 5 y 5 por cierto valor? Porque yo a veces lo que hago es, listo, ya encontré la relación del gráfico que me conviene. Pero dense en cuenta que acá es como que las letras tienen, bueno, no sé, quizá quiero, perdón, no estamos viendo el gráfico que es este. Dense en cuenta que las letras como que están pues más grandes de pronto de lo que yo quisiera, o no sé, o sí. Entonces, por ejemplo, yo lo que voy a hacer es que obtengo cuál es la relación entre eso que no me distorsiona la visualización, sería 8.65 sobre 4.68, eso me da una relación del alto respecto al ancho. ¿Ven? Entonces, como que para que la visualización no se distorsione, yo tengo que tener una relación de que el ancho tiene que ser un 1.84%, o sea, un 184% mayor al alto. ¿Sí? Eso es lo que yo hago a veces. Entonces, si especifico acá un valor de alto, por ejemplo, de, digamos, de 6, porque lo quiero más alto, entonces acá voy a decir 6 por 1.848291. ¿Sí? Y eso me va a mantener como la misma relación entre gráficos. Lo que va a afectar son las letras. Dense en cuenta de lo que va a pasar con la visualización. ¿Dónde está? Gráfico final. Ven, es como que las letras se hicieron un poquito más pequeñas en relación al gráfico. Entonces ustedes pueden jugar con eso, ¿sí? Pues hasta que encuentren el valor que ustedes consideran que es el óptimo. Yo puse creo que 5, ¿sí? 5, control enter. Entonces pues vamos a ver cómo queda con 5 de alto y su respectiva relación en ancho. Entonces, gráfico final, voy a abrir. Y bueno, esa es la relación que yo finalmente elegí. ¿La visualización hasta ahora? Sí, todo bien. Todo bien. Bueno, como yo les dije, la manipulación de la base para llegar finalmente a la base que tenemos para poder hacer las visualizaciones sin problema, pues yo les paso ese script comentado. Por ahora, pues tienen que confiar en mí respecto a lo que estamos haciendo.
lo que vamos a hacer ahora es decir, pues acá simplemente está la información del 2023 en el gráfico que hicimos ahora. Pues no está de más, o pues lo que yo hice fue decir, bueno, comparemos la evolución de los países, y en este caso por género, de la última encuesta que había disponible, que era el 2020, y pues respecto al 2023, ¿sí? Entonces, para hacer esto, pues yo tuve que cargar la base de Latinobarómetro del 2020. Una vez que cargué esa base de Latinobarómetro del 2020, pues hacer el proceso de código para obtener exactamente lo mismo, el porcentaje de acuerdo con la afirmación esta que estamos analizando. Y bueno, creé una base que final, ¿sí? Que tiene la información de acuerdo por país, la información de acuerdo por país y hombre, y el porcentaje de acuerdo por país y mujer, ¿sí? Ahí tienen esos tres valores. Entonces vamos a trabajar en la visualización de esta, que lo que me informa es sobre el cambio a lo largo del tiempo, ¿sí? Comparando dos periodos de tiempo, de esos porcentajes de acuerdo. Este izquierdo me informa sobre el cambio general, ¿sí? Cuánto dio el porcentaje general para Honduras, y este me informa pues por géneros, ¿no? Ahora, este de acá, o en general en estos, no aparece Nicaragua. Nicaragua sí aparece acá. ¿Sí? Acá hay un valor de Nicaragua. Este valor de Nicaragua es del año 2020, el que especificamos acá. Eso aparece acá en el pie de página al final, vean. El dato de Nicaragua corresponde al 2020. Y acá no aparece porque en el 2023 Nicaragua no tuvo encuesta. Entonces, como no tuvo encuesta, pues no podemos analizar el cambio en Nicaragua, porque pues no hay contra qué comparar el cambio, ¿sí? Entonces, por eso para estas visualizaciones decimos que en la base final no queremos tener en cuenta a Nicaragua, ¿sí? Entonces vamos a empezar a trabajar. Básicamente yo acá, pues además de que T final tiene cierta estructura, miren, T final pues tiene una estructura particular, donde aparece pues el ISO 3, el año, la frecuencia relativa, total, N, esta variable de MOC, que en todos los casos es de acuerdo, y acá en sexo me aparece general, hombre, mujer, y en IDEMPA pues el nombre del país. Entonces, lo que vamos a hacer es crear un primer objeto que se llama bis. Y ese objeto bis va a ser igual a ¿qué? A T final, ¿sí? A la variable final. Y vamos a decirle acá filter, o sea, no quiero tener en cuenta en este caso a Nicaragua. Entonces, ISO 3C va a ser distinto de, entre comillas, Nick, ¿sí? De ahí me conecto con un select, ¿sí? Vamos a seleccionar solamente IDEMPA, vamos a seleccionar ISO 3C, vamos a seleccionar sexo, vamos a seleccionar rel, frecuencia relativa, y el año, ¿sí? Y ahí lo que voy a hacer es algo que normalmente no se hace. O sea, normalmente R trabaja bien con ggplot trabaja bien con las bases en formato largo. Esta en 50 es una base en formato largo, ¿sí? Es decir, cada variable es como pues tiene el título de la variable, y pues yo acá, por ejemplo, tengo general, mujer y hombre. ¿De qué otra manera podría estar organizado esto? Que en lugar de tener esto que dice sexo, yo tenga general como título y el valor de la frecuencia relativa para general, hombre como título y el valor de la frecuencia relativa para hombre, y mujer como título y el valor de la frecuencia relativa para mujer. Eso lo vamos a hacer ahora, porque para hacer este gráfico de la derecha, este gráfico, nos conviene tener la información de cada punto en una columna, ¿sí? Entonces por eso lo vamos a hacer ahora a eso. Entonces, para pasar de un formato largo a ancho, yo lo que hacía era utilizar un comando que se llama split, ¿sí? No sé si se acuerdan, split. Y acá entonces simplemente en key le digo cuál es la variable que yo quiero cuyos valores únicos sean ahora los nombres de las columnas. Entonces esa variable es sexo. Y con qué valor quiero que se rellene, le voy a decir que se rellene con rel, con la frecuencia relativa. Control Enter. Y ahí creé bis, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que tiene bis. Bis, control Enter. Dense en cuenta, tiene el dato para cada país dos veces, 2020 y 2023. Y me aparece general, o sea, el valor general, hombre, el valor de los hombres, y mujer, pues el valor de las mujeres, ¿sí? No hicimos nada muy raro del otro mundo, simplemente organizar la base de una manera distinta. Vamos entonces ya a entrar a la visualización. Entonces, ¿por dónde parto? Parto de acá, bis, control shift M. Ahí aparece un filtro que finalmente está comentado, que no hace absolutamente nada, ¿sí? O sea, no lo vamos a tener en cuenta. Entro ya en el ggplot, y entonces vamos a hacer mapping a aesthetics, y voy a decir que X va a ser igual a general, y que Y va a ser igual. Acá vamos a aplicar de una vez el reorder que yo aplico para que pues, la lectura de los datos sea más sencilla. Entonces voy a decir reorder, IDEMPA, o sea, voy a reorganizar el país a partir del valor de la aprobación general con la respuesta, perdón, con la afirmación, más, y acá voy a decir geom point. Entonces ahí simplemente voy a ver algo que todavía no tiene estructura, realmente pues, de hecho, no sé, vean, sí, es algo rarísimo. ¿Cómo sigo? Bueno, acá simplemente pues yo especifiqué un color, porque este va a ser el color, dense cuenta, como acá en X especifiqué general, ¿sí? Me están saliendo los valores generales, y me salen 2 puntos por línea, ¿sí? Acá me salen 2 puntos por línea, 2 puntos por país, porque pues para cada país está medido 2 veces general, 2020 y 2023, ¿sí?
Entonces, simplemente para hacer referencia a los puntos que refieren a lo general, yo especifiqué un color particular. Entonces dije color igual a alfa de, entre paréntesis, Olivet Wrap. ¿Sí? Este es un verde oliva. Olivet Wrap 4 especifiqué. Y puse que fuera un 0.4 de alfa, ¿sí? De transparencia. Más, y entonces acá vamos a empezar a poner los puntos de hombre y los puntos de mujer. Entonces, simplemente, pues como quiero que también sean puntos, pongo geoPoint. Y acá voy a decir entonces, tengo que redefinir la estética. Porque ahora en el eje X no tiene que aparecer general, sino que tiene que aparecer el valor de mujer. Entonces, X va a ser igual a mujer, coma, en Y, pues va a ser el mismo valor del identificador del país. Y para distinguirlo, o sea, casi los colores juegan un rol importante. Pero como yo quiero que el color de todas las mujeres sea el mismo, o sea, no es algo que está contenido dentro de una variable, entonces yo lo especifico por fuera de la aesthetics. Entonces ya acá puse color y yo especifiqué este color que es como un rosa oscuro, o fucsia, no sé mucho de colores, bueno, ese marrón. Más, así como especifiqué el punto que quiero para las mujeres, voy a especificar el punto que quiero para los hombres. Geom, point, y en este caso dije, pues exactamente igual que de lo que estamos haciendo arriba, en X, entonces ahora va a ser hombre, ¿sí? Acá falta el AES, perdón, AES, abro paréntesis, ¿sí? Entonces acá va a aparecer el hombre, en Y va a aparecer idempa, igual que ya habíamos hecho, idempa, coma, y entonces como quiero que todos los colores de los hombres tengan el mismo color, o sea, el color de hombre para todos los países quiero que sea el mismo, entonces pongo color, y acá yo especifiqué un color que es slate blue. Ahora, ¿de dónde salen estos colores? Bueno, yo estos colores los seleccioné de ese documento que les pasé, que está por acá, ¿sí? Dense en cuenta que acá me salen todos los nombres de colores que ya están almacenados dentro del R. ¿Sí? Entonces yo juego mucho con esto, es decir, como que a veces no me desgasto tanto moviendo la paleta de HTML Colors para ver qué color quiero, sino que simplemente acá digo, bueno, quiero más o menos este o aquel, ¿sí? Entonces estos son colores que ya están almacenados en el R, que cuando ustedes ponen el nombre les sale el color, ¿sí? Entonces esa fue la especificación que hice para hombres. Si ejecutamos esto en este momento, o sea, va a estar súper distorsionado, no vamos a entender nada, vamos a ver un montón de puntos, ¿sí? Vean, un montón de puntos. ¿Qué es lo importante acá para ya como diferenciar la gráfica? Antes de añadir lo del segmento, que es la línea que une uno con otro y que me parece que pues, suma, me parece que suma, no resta. Si yo acá aplico un Faceit Graph y le digo que diferencie esto por los valores de año, ya tiene un poco más de sentido el gráfico. Entonces vean, ya, o sea, al pedir esta, al final yo acá cuando utilizo este Faceit Graph, es como que dejo de graficar en dos dimensiones, o sea, en dos variables, y incorporo una tercera variable, ¿sí? Una tercera variable que me separa el gráfico por años, por ejemplo. Bueno, yo lo que decidí hacer para que esto pues tuviera un poco más de forma fue unir los puntos por un segmento, ¿sí? O sea, por una línea. Entonces yo acá lo que hice fue geom segment, y acá entonces especifico lo siguiente. Mapping AES. Dentro de las aesthetics yo entonces especifico lo siguiente. Tengo que especificar un punto de inicio para X y un punto de final para X, un punto de inicio en el eje Y y un punto de final en el eje Y. Así es como se trabajan los segmentos. En este caso, el inicio y el final en el eje Y es el mismo, porque yo lo que quiero es unir estos puntos. Entonces, donde inicia y donde termina en el eje Y es exactamente la misma coordenada. Pero el inicio y el final del eje X sí cambia, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo me aseguro yo de que estoy uniendo los tres puntos? El verde es el general, el marrón es las mujeres y el azulito es los hombres. Simplemente especifica, o sea, este verde, si ustedes se fijan en todos los datos que tenemos, nunca sale a la derecha del azul o nunca sale a la izquierda del rosado. Siempre sale al medio. Y tiene sentido que salga al medio porque al final es un promedio de lo que contestaron los hombres y las mujeres, ¿sí? Entonces simplemente, pues para unir los puntos tengo que especificar como inicio o como final los hombres y como inicio o como final las mujeres. Y ya. Entonces simplemente acá entonces especificamos dentro de la aesthetics X va a ser igual a, acá voy a poner por ejemplo mujer, ¿sí? Ahí inicia. Y Y va a ser igual a idempa, o sea, esta es la coordenada de inicio de Y. La coordenada de final en X es hombre, ¿sí? De esa manera unimos los puntos. Y la coordenada de final en Y, perdón, Y end, que es la coordenada final, es la misma coordenada, idempa. Además, por una cuestión de, pues, de que se vea un poco más bonito, si nosotros ejecutamos esto así, pone una línea negra pues muy, muy tosca, ¿sí? Voy a ponerle más acá para verlo. Van a ver que es una línea negra tosca ahí que básicamente me tapa los puntos. Entonces yo dije, no, no quiero esa línea negra tan tosca, voy a decir entonces acá line type
igual a, entre comillas, dotted, ¿sí? Ese es otro tipo de línea que hay, que son básicamente puntos. Y en color, yo retorné pues a esto de no desgastarme con los colores, entonces dije colores 1, el primer color, que sería como el más café que hay. Control Enter, y ahí ya tenemos como la estructura de nuestro gráfico, ¿sí? Nos falta pues añadir títulos y añadir cuestiones de estilo. Entonces vamos a ir paso por paso acá. O sea, en este caso sí añado un subtítulo adentro del gráfico, no un subtítulo general. Entonces, ¿cómo trabajamos? Bueno, labs, y acá entonces va subtitle, ¿sí? Ahora, pues yo generalmente cuando hago este tipo de infografías, pues mi intención es que el gráfico se pueda leer, o sea, que se entienda lo que hay en el gráfico, pues de manera visual, es decir, no hay que dar información de más, pero pues también hay que dar como cierta orientación para que no malinterpreten las cosas. Entonces yo ahí simplemente puse mientras en el 2020 el porcentaje de aprobación de los... Y acá entonces, dense en cuenta, hasta acá yo no tengo ninguna leyenda que diga que los azules son hombres. ¿Cómo puedo hacer para que se entienda que los azules son hombres? Bueno, incorporo la palabra hombres dentro de este subtítulo de color azul. Y entonces de esa manera me ahorro una etiqueta que me quita espacio acá en alguna parte del gráfico y la persona tiene que necesariamente al leer el subtítulo ya va a entender más o menos de qué va el gráfico de abajo. Entonces volvemos a eso que hicimos antes de span style igual, comilla simple, color, dos puntos, y me aseguro de poner el mismo color que especifiqué para los hombres. Entonces acá puse slate blue, punto y coma, comilla simple, cierro el mayor que y escribo hombres, perdón. Y solo quiero que la palabra hombres tenga ese azul. Entonces ya directamente la cierro. Menor que, slash, span y mayor que, ¿sí? Y ahí yo pedí un salto de línea. Entonces el salto de línea, BR, 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 o sea, abro mayor que, BR y cierro mayor que. Y ahí sigue, fue en todos los países, no, creo que no lleva tilde, países mayor al de las, y entonces esto es una comparación entre hombres y mujeres. Entonces acá, span, o sea, lo mismo que ya tengo allá, si quiero lo copio, lo voy a copiar. Simplemente tengo que cambiar el color que especifiqué y la palabra. Entonces copio todo eso que es pues como lo que necesito para especificar el color. Perdón. Acá voy a poner entonces mujeres. Y el color de las mujeres es marrón. Marrón. Doble O, así. Y listo, ahí ya lo va a incorporar. Para, ahí puse una coma, esa coma creo que es importante, coma. Para el 2023. Y un salto de línea, BR. En Chile, son los únicos dos países en los que eso cambió, en Chile y en Argentina, esto se invirtió, ¿no? ¿Qué pasa? Esto, yo les dije, trabaja bien sí, solo si yo añado dentro del team ese elemento del markdown. Entonces voy a poner acá team de una vez para ver cómo queda. Plot.subtitle y le digo element markdown. Control enter. Y ahí quedó. Ahora ustedes dirán, bueno, pero pues para la visualización que estamos haciendo, realmente esos saltos de línea están como fuera de lugar. O sea, podría ser un texto mucho más largo en la primera línea y utilizar solo dos líneas, no tres. Bueno, lo que pasa es que pues esto justamente tiene los ajustes de ir viendo, bueno, me queda mejor así con el otro gráfico pegado y ese tipo de cosas que fuimos ajustando para finalmente llegar a una, pues a algo que respeta como ambos gráficos. Entonces por eso hice esos saltos de línea así. Cuando ustedes quieren hacerlo, se van a encontrar pues con las mismas limitaciones que uno se encuentra, que es que pues uno en principio dice, ah, bueno, no, hago el corte acá, no, mejor lo hago allá, ¿sí? Como los saltos de línea, o qué pasa, no, pero es que si le pego este gráfico, se me va a desajustar todo. Bueno, pues ese tipo de cosas simplemente llevan tiempo y práctica uno ejecutando para poder hacerlo. Pero si uno quisiera, pues ya el gráfico así, pues uno podría simplemente pues, añadirle cositas acá y ya queda el diseño del gráfico. O sea, simplemente yo lo que hago es como darles ese plus de poder pegar los gráficos y que sea tipo una infografía. Bueno, entonces simplemente especificaba ese subtítulo. Dense cuenta, los nombres de los ejes hay que manipularlos un poquito porque este general no me dice nada. Y esto de acá pues no, está feo. Entonces dentro del labs tengo que modificar eso, coma. Entonces en Y voy a pedir nada, null. O sea, ahí están los países, se sabe que hay países. Y en X yo puse porcentaje de acuerdo. ¿Sí? Esto pues uno puede discutir si vale la pena ponerlo otra vez o no. Bueno, en fin.
acá dentro del plot subtitle yo dije que el tamaño de la letra, por una cuestión del ajuste después, sea de 10, que creo que es un poquito más pequeña de lo que me ponen por defecto el R. En text, de una vez ya incorporamos lo del tipo de fuente que queremos, entonces element text, y en este caso va a ser family, igual a century, ese fue el tipo de letra que yo elegí, plot subtitle, panel.grid mayor X, yo ahí pedí lo que hemos pedido antes, element line, y entonces puse line type igual a long dash, ¿sí? Esa fue la que pedí antes, y en color especifiqué este azul medio clarito, entonces era un alfa de colores corchetes 9 y un alfa de 0.3, ¿no? Coma, o sea, paso a otro comando, donde ahora hacía panel grid panel.grid minor X, y acá yo pedí un element blank, o sea, no quiero que aparezca el menor, y el panel, o sea, las líneas horizontales, panel.grid.mayor Y, también pedí un element black, ¿sí? No quiero que aparezcan las líneas horizontales. Los colores de fondo, plot.background, y entonces especifiqué element rect, un fill igual a un alfa, o sea, una transparencia de colores 5, 0.4. No voy a cambiarlo del color para que se note lo de las líneas de pegado, lo voy a dejar así tal cual, así pues como que no voy a cambiar eso. Voy a cambiar solo los fondos, entonces acá va la coma y digo panel.background va a ser la especificación de esto mismo, o sea, muy parecido, solo que va a cambiar el valor del vector de colores, entonces colores es 7 y la transparencia es 0.3. Bien, hasta acá simplemente si lo ejecutamos vamos a tener algo pues con un diseño similar a lo que hemos venido realizando, pero hay algo que me va a destacar, el que está como distinto al resto. ¿Qué es eso que me destaca? Dense en cuenta el nombre de las cajitas del 2020 y pues ese gris, que es lo que aparece por defecto en el R. O sea, eso hasta ahora no le he metido ningún diseño, no le he metido ninguna manipulación, nada. ¿Cómo hago para manipular eso? O sea, a ver si lo puedo manipular. Entonces, para manipularlo, lo que voy a decir es, acá dentro del team también, coma, entonces strip.background, strip.background, y ahí especifico como si fuera cualquier relleno, element rec. Y entonces en este caso yo pedí un relleno, un fill de alfa colores 1, que colores 1 creo que es el marrón, más marrón, con una transparencia de 0.4. Y el color, que sería como el borde de la caja, ¿sí? Color, entonces va a ser igual a colores 1, ¿sí? Que sea un poquito más grueso, que no tenga transparencia para que se note el borde de la caja. Ahora, si ejecutamos eso, vean, ahí va a cambiar el color de fondo de la caja, ¿sí? Y ese negro es como que digo, bueno, el negro, pues el negro de las letras puede ser que sí, pero puede ser que no. Entonces lo que digo es, pues resaltémoslo con el otro color extremo de la paleta que tengo. Entonces strip.text va a ser igual a element text. Y acá voy a especificar que el color sea igual a colores 9, que es el color azul que contrasta con el café que tengo definido como el valor más bajo, ¿sí? Bueno, ahí quedó. Hasta acá tengo ya mi gráfico. Vamos entonces ahora al gráfico de la visualización izquierda, que se tiene un par de truquillos adicionales, que es este de acá, ¿sí? ¿Cuáles son los truquillos adicionales? Vean dónde aparecen los nombres de los países, ¿sí? Eso, pues en principio uno dice, ah, bueno, sí, pues no hay ¿qué es lo raro de eso? Pues en principio no hay nada muy raro en eso, pero pues sí, como que especificarlo en el ggplot para que haga este cambio de que acá estos están a la izquierda y estos están a la derecha, requiere que uno haga algunas cositas. Y lo mismo con las etiquetas de los valores de la variación, ¿sí? Para que estos aparezcan a la derecha y estos al final a la izquierda, también uno requiere que haga algunas cositas. Entonces vamos a ver qué cositas son las que tenemos que hacer. Y ya nos acercamos al final. Vamos entonces a crear, antes de hacer eso, ¿sí? O sea, tenemos que calcular la variación. Esa variación no está calculada todavía. Entonces vamos a tener que calcular la variación del general de los países del 2023 respecto al 2020, ¿sí? A ver cuánto se incrementó o cuánto cayó eso. Entonces voy a crear una nueva base de datos que se llama bis2. Esa bis2 va a partir de qué? Va a partir de bis, de la visualización inicial, ¿sí? Solo que me voy a quedar solamente con el valor general. Entonces voy a eliminar el valor de hombre
y voy a eliminar el valor de mujer. Y ahí me voy a conectar con un split para hacer el cálculo de la resta entre el 2023 respecto al 2020. Entonces ahora quiero que sean los años los que aparezcan como columnas solas. O sea, una columna al 2020 y una columna al 2023. Entonces en split digo k year, esa es la variable que se va a convertir, cuyos valores únicos van a ser ahora nombres de columnas. Y en value voy a poner general. ¿Sí? Control Shift M y me conecto con un mutate. Mutate. En ese mutate especifico lo siguiente, o sea, la creación de las variables. Voy a poner entonces variación, así va a ser el nombre de la variable, va a ser igual a qué. Ahí yo pongo entre paréntesis el cálculo, que básicamente es restar uno respecto al otro, porque después lo multiplico por 100 para respetar lo que hemos hecho arriba. ¿Sí? Acá, por ejemplo, tenemos este error, que acá no lo multipliqué por 100, tendríamos que multiplicarlo por 100 a estos ejes X. Bueno, hay que corregirlo acá, o sea, si quieren corregirlo, pongan todo hombre, mujer y general por 100. Y así ya acá aparece el porcentaje, no esto 0 punto algo. Entonces, variación va a ser igual a qué. Si yo veo lo que tengo hasta ahora, con esta manipulación de la base, dense en cuenta, control enter, ahí me aparecen los años. Y bueno, si quieren, si tienen problemas para generar este simbolito, que es como una comilla rara, se genera con Alt GR y el botón o la tecla que cierra los corchetes. Cuando usted lo oprime no sale nada, pero si usted le dan un espacio, ahí sale. ¿Sí? A ver, pongo el teclado en pantalla para ver si, para que esto quede claro. Teclado en pantalla. Es este, Alt GR y el que cierra los corchetes, ¿ven? Ahí aparece la comilla esa extraña. Entonces, pues así lo pueden generar. Si no, lo copian de acá. O sea, copian de acá y ahí lo va a copiar con la comilla esa extraña. Control C y Control V y ahí se copió, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero hacer es 2023 menos 2020. Y eso lo multiplico por 100 para ver la variación. Y finalmente, no, ya, con esto ya se crea. O sea, ahí lo organicé de mayor a menor, pero realmente eso no importa. Control Enter. Y ahí se creó BIS2, que dense en cuenta que es lo que tiene ahora. BIS2 tiene pues IDEMPA, el código de los países, el valor del 2020, el valor del 2023, pero el que más me interesa es este que tiene la variación, porque es el que finalmente vamos a graficar. ¿Sí? Ese último range que les aparece en el código es simplemente si ustedes quieren organizarlo de manera descendente o ascendente, como ustedes quieran. Pero es solo para organizarlo. Además, creo otra base de datos que se llama BIS3 y esta contiene el truquito. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a partir de BIS2, o sea, va a tener la misma información que BIS2, pero le voy a añadir una variable. Que la variable va a ser la siguiente, va a ser lugar, etiqueta, ¿sí? Entonces, si entonces, if else, el test es que la variación sea mayor a 0. ¿Por qué este es el test? Porque dense en cuenta que el cambio en el comportamiento de las etiquetas depende de si la variación fue positiva o si la variación fue negativa. Entonces, si la variación fue positiva, yo voy a poner un determinado valor para ubicar la leyenda, y si la variación fue negativa, yo voy a poner otro valor. Entonces, básicamente acá lo que digo es, listo, si eso se cumple, entonces, y ese entonces que va después, este yes, es, imaginemos que yo estoy viendo ya el gráfico y yo, pues si pongo acá que las etiquetas estas del código estén acá pegadas sobre el eje 0, me van a aparecer todas pegadas. Entonces yo igual que antes digo, listo, si lo muevo menos 2, entonces se mueve un poquito a la izquierda, si lo muevo más 2, se mueve un poquito a la derecha. Entonces juego un poco con ese valor ahí de en cuánto tendría que moverlo a la derecha y a la izquierda. Yo jugué un poquito con eso y dije, menos 1.2. En caso de que sea positivo, quiero que esa leyenda salga a la izquierda, ¿sí? Y en caso de que eso sea negativo, quiero que salga a la derecha. Entonces, más 1.2. Bueno, ahí creé unas subbases que son bis2 y bis3. Y bis, ¿no? Fueron las tres que creé. Bis ya la había creado. Entonces, bis2 y bis3. ¿Por qué hice esto? Porque ggplot puede trabajar con más de una base de datos dentro de la visualización. Entonces, vamos a ver cómo las vamos a ir incorporando. Bis2, parto de bis2, de ahí parto, que es la que tiene la variación. Y acá digo ggplot mapping a aesthetics. Entonces, en X yo quiero que aparezca justamente el valor de la variación, ¿sí? Y en Y yo quiero que aparezca organizado de mayor a menor, entonces por eso utilizo una vez el reorder. Quiero que aparezca ISO 3C, y que esté organizado por el valor de la variación, ¿sí? Variación. Entonces, hasta acá simplemente definir los ejes, más un geoncall, que para mantener un poco la lógica de lo que hemos estado viendo hasta ahora, de que colores más azules son más apoyo a la democracia y más marroncitos menos. Entonces yo acá voy a como también a colorear a partir de ese patrón. Entonces aesthetics
y voy a decir que el fill esté en función de la variación, ¿sí? Coma, como no quiero las leyendas, show.legend igual a false, y especifico esto del color igual a black, porque eso le pone como que repasa el borde de la barra y me parece que queda bien. Entonces, si ejecutamos hasta acá, A es con S minúscula. Si ejecutamos hasta acá, dense cuenta, simplemente tengo acá, pues acá las etiquetas están por fuera y pues los colores fueron los que pone por defecto el R, que son esos azules, las tonalidades de azules que vimos en el mapa. Entonces, como quiero mantener la estructura del gráfico, voy a decir acá más scale fill gradient n va a ser igual a ¿qué? Colors va a ser igual a textura, ¿sí? Que fue lo que definimos para colorear. Y acá empieza entonces lo de los textos. Voy a empezar por el texto de el título. O sea, yo quiero que estos títulos no salgan acá afuera, quiero que queden acá adentro, ¿sí? Entonces vamos a incorporar eso, geontexto. Data. Acá voy a usar la visualización 3, que es la que tiene almacenado, o sea, el bis3, que es el que tiene almacenado la variable lugar etiqueta, ¿sí? Si yo en bis2 tuviera almacenado lugar etiqueta, podría trabajar con ella, ¿sí? Pero pues bueno, como que lo que hice fue crear esa otra base de datos para ver que puedo utilizar más de una base de datos dentro de las visualizaciones. bis3, lo especifico así, quiero que parta de bis3 en mapping, entonces, perdón. En mapping especifico entonces lo siguiente, el aesthetics, defino el eje X, que en este caso el eje X, ¿cuál va a ser? En este caso el eje X va a ser lugar, etiqueta, es decir, va a tener un valor de 0, o sea, del valor de 0, para algunos va a tener el valor constante de -1, y para otros va a tener el valor constante de +1, entonces por eso voy a especificar en el eje X lugar etiqueta. En el eje Y sí voy a especificar exactamente lo mismo que ya tengo especificado, reorder ISO 3C a partir de variación. Y en label voy a especificar ISO 3C, o sea, yo quiero que ponga estas etiquetas. Entonces, si hacemos eso en este momento, vamos a ver que ya eso aparece adentro. O sea, aparece dos veces, ¿ven? Aparece adentro y aparecen las que ya tengo afuera. Entonces, me voy a quedar con las de adentro, después voy a eliminar las de afuera. Pero ahí ya pues solucioné parte del problema. De una vez, lo que digo acá es, bueno, para respetar todo el gráfico, voy a decir que el tipo de fuente va a ser Century, que el tamaño sea igual a 2.5 y el color que yo seleccioné fue un gray 20, entre comillas los colores. Ustedes saben que el color está bien porque se colorea. Si no se colorea cuando ustedes lo escriben, algo está mal. Salvo que ustedes tengan el color en un vector, como hemos hecho con colores, ¿sí? Que el código en hexadecimal está almacenado dentro de un vector, entonces ahí no se va a colorear. Pero si ustedes lo escriben así, con comillas, ustedes tienen que ver el color. Bien, ahora añadamos los nombres, los porcentajes acá, los porcentajes de cambio al final de cada barra. Entonces, ¿cómo hago eso? Es también un geontexto. Los datos que voy a utilizar son de nuevo la visualización 3, porque ese valor del lugar etiqueta me va a servir para ubicar esas leyendas. Entonces, esto es igual. Voy a copiar el mapping que hicimos antes, porque más o menos necesito algo parecido. Control C y Control B. Entonces, en X no va a ir solamente el lugar etiqueta, porque si pongo solo el lugar etiqueta, lo que voy a hacer es que voy a poner sobre la leyenda del país, ahí voy a poner el porcentaje. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a poner variación menos lugar etiqueta. ¿Y por qué pongo ese símbolo de menos? Porque si ustedes tienen un valor positivo, por ejemplo Honduras, o sea, Honduras tuvo una variación positiva. Como tuvo una variación positiva, lugar etiqueta es un valor negativo. Y negativo por negativo me da positivo. Entonces lo que va a hacer es que al porcentaje le va a poner del valor de esta barra a la derecha, ¿sí? Y lo mismo pasa con los que están acá, los que tienen valores negativos. Si, por ejemplo, Bolivia tuvo una variación negativa, por lo tanto el lugar etiqueta es positivo, a la derecha del 0. Si yo le resto eso, entonces me va a aparecer acá, a la izquierda de la barra, el valor del porcentaje. Entonces por eso pongo ese valor de menos. En ISO, en el label, tengo que especificar es lo que ya habíamos hecho antes de strc, str-c, y vamos a decir, quiero que redondees, round, ¿qué cosa? Variación, ¿sí? Que lo redondees a un dígito y que eso lo pegues con el símbolo de porcentaje. Entonces ahí logro hacer eso. Acá entonces vuelvo a especificar lo que ya habíamos especificado para el anterior geontexto, que es que el family sea igual a century y yo especifique que el tamaño
de la leyenda fuera 3. ¿Sí? Listo. Entro ya a la parte de diseño. Entonces, este tiene un subtítulo que es subtitle, que es el siguiente. Dice, aunque el promedio de toda la región creció, coma, y ahí puse un salto de línea. Puse un salto de línea ahí, que cuando yo no tengo eso del element markdown que ya vimos, o sea, eso de meterle un color adentro del subtítulo, los saltos de línea son con /n. Entonces acá en, y ahí va a ser un salto de línea. Entonces en 7 de 17 países hubo una disminución entre el, y acá puse otro salto de línea, /n, 2020 y el 2023. Ahora, ¿por qué puse dos saltos de línea? Es posible que todo me quepa, o sea, que todo entre solo con un salto de línea, o sea, que todo entre en dos líneas. A ver, vamos a ver la visualización. Es posible que todo el texto entre en dos líneas, solo en dos líneas. Pero lo que pasa es que cuando uno pega texto de manera horizontal, es como que se generan los espacios de alguno de las dos. Por ejemplo, dense cuenta que acá está esta leyenda del año y acá es como que tengo un espacio vacío un poco más amplio, ¿sí? Eso es porque pues lo que hace es como pegar y homologar los elementos de cada gráfico. Entonces, si yo hago 3 saltos de línea en uno, es conveniente que yo haga 3 saltos de línea en el otro, porque si no me va a generar estos espacios en blanco. Pues este no me molesta tanto, pero si tuviera un espacio en blanco adicional, ahí ya como que quedaría demasiado evidente. Entonces yo siempre trato de mantener esa homogeneidad. 3 saltos de línea en uno o 2 saltos de línea en uno, 2 saltos de línea en el otro. Esos no son más cuestiones de diseño. Bueno, eso en el X, en el Y va a ser igual a null. En el X va a ser igual a variación en el porcentaje de acuerdo, ¿no? Eso fue lo que hicimos. Y acá entramos a todo el team, o sea, a toda la parte de diseño. Si ustedes se fijan en ese team, no hay nada extraño. Entonces, por cuestiones de tiempo, lo que les sugiero, y si están de acuerdo conmigo, es copiar y pegar de lo que les pasé, que lo peguen acá, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Así vemos ya como el pegado de todos los gráficos. Bueno, vale. Sí, claro, sí, sí. Entonces, script clase 5, váyanse al gráfico G4 y peguemos el team, ¿sí? Todo lo que aparece en el tema, copiémoslo, control C, y lo voy a pegar acá, control B. Bien. Listo, entonces, en principio, si ejecutan ese gráfico, pues ya van a ver que tiene incorporados todas las cuestiones de diseño. Bueno, ay, me salió un error. Variación, acá puse variación y es variación. Listo, control enter. Ahí está, ¿sí? Entonces este es el gráfico que finalmente yo quiero pegar al otro. Vamos a, entonces, a hacer el pegado de los gráficos. Para hacer el pegado de los gráficos, acuérdense, tengo que guardar los gráficos. Entonces, este primero bis acá, yo le puse G3, el que tiene las comparaciones por hombre y por mujer, G3, y el que tiene las comparaciones de cómo cambiaron en el tiempo, este último que hicimos, yo le puse G4. G4. ¿Sí? Listo. Y acá, pues la lógica de unirlos no es distinta a la que ya usamos antes. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo? Puse un compuesto 2, así le puse. Compuesto 2. Y entonces hice de nuevo grab plots. Y en este grab plots puse G4. O sea, primero quiero que aparezca el último que hicimos, que es G4. Después quiero que aparezca G3. ¿Sí? Acá puedo especificar de nuevo nrow igual a 1, porque quiero que aparezca uno a la izquierda y el otro a la derecha. Y con el width especifico cuáles son las relaciones de ancho y de ancho de cada uno. Entonces 0.8, 1. ¿Sí? Esas son las relaciones que yo especifiqué. Voy a crear compuesto 2. Compuesto 2 es un gráfico, pues un elemento como compuesto inicial, ¿sí? Dense en cuenta, no tiene nada raro. Y vamos entonces a generar ya el pegado de ambos gráficos. Acá esto les va a llamar la atención, o sea, pues puede ser algo raro, pero simplemente pongo, le voy a poner un nombre de una vez, compuesto final, y ese compuesto final va a ser que, como yo el compuesto 1 y el compuesto 2 son gráficos que están pegados a partir de patchwork, es como que no son gráficos normales, ¿sí? Entonces yo no puedo decirle ahora pégate y ya, o sea, no puedo decir así como compuesto sobre compuesto 2, ¿sí? Porque ahí lo que va a hacer es que los va a crear, pero por ejemplo va a eliminar el título del compuesto 1, o bueno, me los va a pegar con otras características muy distintas en términos de respetar cosas de ambos gráficos. Entonces, lo que diseñó Patchwork para esos casos es algo que se conoce como grab elements, así es la función. Y dentro de grab elements yo pongo el gráfico compuesto.
Entonces yo quiero que ese salga arriba, entonces pongo un dividido y pongo grab elements y compuesto 2, ¿sí? Ahora, a esto le falta un último detalle que es el pie de página. Entonces plot annotation, plot con doble n, plot annotation. Ahí especifico entonces que es un caption, o sea, un pie de página, que dice lo siguiente: fuente, dos puntos, latinobarómetro 2023. Y yo pongo esta barra vertical como para decir también que la elaboración fue mía, entonces pues ahí yo pongo mi nombre, ustedes pongan el suyo, Gerardo Esteban Gómez Santiago, ¿sí? Y además, o sea, yo acá añado este salto de línea, porque yo quiero pues que la gente sepa que yo no me estoy inventando cosas, porque lo primero que puede decir alguien de Nicaragua es, oye, pero Nicaragua no tiene esa encuesta. Entonces, asterisco, y puse el dato de Nicaragua corresponde al 2020. Ahora, si yo no añado acá algunas especificaciones de tema, perdón, acá es con un ampersand. Acuérdense que ya cuando entramos dentro del patchwork a estas cosas, lo que sigue es con un ampersand, no con un más. Entonces, si yo no añado los temas, no me va a respetar los temas, sino me va a respetar los colores y eso. Entonces, tengo que añadir un tema general para el gráfico. Por eso están especificadas esas cosas que aparecen ahí. Entonces, los invito nuevamente, o sea, esas cosas como que ya las he explicado. Entonces, los invito a copiarlas y pegarlas, este último pedacito, ¿sí? Team, control C y control B, ¿sí? Si les surgen dudas en algún momento con esto, cuando revisen el video o ahorita o más tarde, me dicen y yo se las aclaro. Pero es como para no quitarles más tiempo, les pido disculpas porque se nos alargó 5 minutos la clase. Control Enter y ahí creo un elemento que es compuesto final, ¿sí? Y pues ya compuesto final está. Si yo lo quisiera visualizar, realmente no tiene mucho sentido, porque compuesto final pues es como un gráfico demasiado grande y acá en el visualizador del R pues no sé si me lo va a mostrar y si me lo muestra me lo va a mostrar feo, con todo pegado. Entonces directamente lo que yo hago es trabajar en el guardado. Vean, ahí está, ¿ven? No tiene, no, o sea, no tengo manera de saber si eso está bien o no. Entonces ggsafe y le voy a decir file name, entonces vamos a especificar compuesto final.png, este es el nombre con el que ustedes quieren que aparezca el gráfico. En plot, entonces vamos a especificar compuesto final. En DPI, que es como lo de la calidad, yo siempre trabajo con 500. Y lo de ancho y alto, acá sí, pues yo trabajé bastante probando distintos anchos y altos para ver cuál quedaba mejor. Finalmente llegué a estas dimensiones de 10 y el alto de 11. Ejecutando esto, pues ya se va a guardar el gráfico en mi directorio de trabajo. En este caso se demora un poquito más porque es un gráfico más complejo, ¿sí? Voy a cerrar esto y esto. Ahí se va a guardar. Cuando termine este stop, ahí ya se guardó. Ahí ya se guardó. Y si vamos acá, compuesto final, pues espero que sus gráficos hayan quedado más bonitos que el mío. Espero que les haya gustado. Y